Muy buena a todo el amante, la segunda división. ¡Qué sorpresa! Seguimos al pie del cañón ya aquí para cerrar la que es la jornada número 10. Ponferradina fue labrada, el Toralín. Duelo interesante para cerrar esta jornada de domingo antes de que empiece la intersemanal. Y para culminar el día, no sé si aquí habrá alguien que nos está escuchando todo el día, pero llevamos de las 4 al pie del cañón. Estoy aquí con Paco. Así que nada, Paco, bienvenido y ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, compañero Sergio? Sí, sí. Sí, ha pasado como media horita por ahí. Tiempo para un poco saludar a la familia, cenar Ver un que sigue poquito. vivo, ¿no? La gente, que no Está había bien la nueva mujer, está cepa bien del el perro. corona, ¿no? O sea que todo. No, no, eso ya vamos a olvidarlo realmente, Sí, poquito a sí. poco. Estamos todos vacunados. Sí. Pero vamos, bueno, pues lo que dices tú. Ya, como se suele decir, no hay dos sin tres. Pues al margen del partido del Burgos, desde luego, que nos ha aportado algo nuestro compañero y buen amigo Marcos. Pues vamos a darle lo que queda. Ponferradina, Fuenlabrada. ¿Seguirá siendo el Toralín ¿seguirá siendo el campo de la Ponferradina un fortín? ¿Qué te parece? Muy buena pregunta que ha lanzado Paco, porque vamos a repasarlo, ¿no? Hasta que salten los protagonistas al terreno de juego. Y es que, bueno, el Toralín es nada más ni nada menos que el tercer mejor campo de segunda división tras el Molinón y el Estadio Gran Canaria. Porque aquí la Ponfe ha jugado 5 partidos, ha ganado 4 y ha empatado 1. No ha perdido ninguno. De hecho, Paco, Sporting, Las Palmas, Ponferradina, Málaga y Almería son los únicos que pueden decir, mira, he salido del estadio con un sabor que dulce porque habrían podido empatar un partido tal, pero nunca me he ido de vacío a casa de vuelta, ¿no? Porque no han perdido ningún partido en su estadio, cosa que es bueno, ya que, bueno, hay equipos como el Málaga que si nos pone la Rosaleda, ahora mismo estaría junto con las Morevitas, ¿no? En descenso, porque fuera de casa es horrible, ¿no? Pero bueno, lo digo yo que soy de Málaga, ¿eh? No lo digo desde para que la gente después no diga nada. Pero bueno, ¿cómo llegan en términos clasificatorios ambos conjuntos, Paco? Pues, Por un cierto, nuestro momento, a amigo ver. Guillermo, al pie del cañón, nos prometió a las 4 que iba a estar en todo y ya nos dice, hola, Paco. Ahí sigue. Vale. Pues un saludo, Guillermo, desde luego. Es que estaba mirando que, como siempre lo decimos a última hora, pues mira, hoy lo vamos a decir antes. El árbitro del partido es Trujillo Suárez y en el bar está Vicante Garrido. Es Que verdad. luego es que alguna vez se nos olvida. Creo que en el primer partido de la tarde se nos olvidó decir quién era el colegiado. Y en el segundo lo Bueno, dijimos en el minuto 20. O sea que... señal de que lo estaba haciendo muy bien. O sea, eso tampoco me parece malo. Pero bueno, a ver, Suárez y Vicandi Garrido. Sí, y Vale, pues Paco, vamos. ¿cómo A ver, llegan? Te lo lanzo de nuevo, que cómo llegan ambos en términos clasificatorios y qué supondría una victoria hoy en el Toralín para el cuadro madrileño o el cuadro local. sí, creo que lo comentamos en el primero. La verdad que la tarde ha sido tan larga que no sé recuerdo si en el primero o en el segundo partido. La Ponferradina ya cuarta clasificada. Es el único equipo que falta por jugar, evidentemente, al margen del Fuenlabrada. Y en caso de una victoria se colocaría en posiciones de ascenso directo, superando a la Almería con 20 puntos. A uno solo del Sporting. ¿Mm? ¿Quién lo iba a decir a principio de temporada? Pero bueno, por algo está ahí, desde luego. Y ya llevamos 10 jornadas y normal que se ilusionen en el Bierzo con un posible playoff o quién sabe si un ascenso directo. Luego igual se desinflan y no es tanto, pero de momento pues van sumando puntos y ya llevan sus 17. Y el Fuenlabrada pues tampoco es que ande mucho más abajo, decimosegundo con 13 puntitos. En caso de ganar, el equipo madrileño se colocaría con 16 a un punto del Tenerife, que es el que marca el playoff. O Sí, sea que nada mal van estos dos equipos realmente. desde luego, ¿no? Y decir que históricamente este duelo, aparte de ser moderno, porque solo se ha dado en el siglo XXI, es muy igualado. Porque tanto Ponce, bueno, tanto la Ponce como el Fuenla han conseguido 5 victorias entre ellos y 4 empates. O sea que hoy puede haber o balanza total con 5 victorias para la Ponce, 5 empates para ambos y 5 victorias para el Fuenla, o uno de los dos puede desequilibrar la balanza a su favor, ¿no? El año pasado, aquí fue un tostón, Paco, porque quedó 0-0 y esperemos que no se repita hoy. Y hace 2 temporadas, la 19-20, el año de la pandemia, el Fuenla ganó aquí 0-3. O sea que realmente sensaciones contrastadas de una temporada a otra, de golear a un partido soso. Así que nada, ¿no? Bueno, ya hemos dicho el árbitro, hemos dicho un poco la previa. Así que nada, ¿quiénes van a ser los protagonistas, Paco? Si quieres, me dices tú el del Fuenla.
Pues espérate un momento que lo tengo por aquí, pero es que tenía una duda en el lateral derecho del Fuenla, a ver si me la resuelves tú, porque me pone Mikel, es Mikel Iribas, Sí, ¿no? sí, El Iribas, veterano Iribas, ya, sí, sí. eso, vale, es que me pone en los datos, me ponía Mikel, o sea, pero bueno, Mikel Iribas, vale, pues entonces sí, entonces ya está solucionado ese pequeño, esa pequeña duda que tenía yo. Pues Altuve en portería, con Mikel Iribas lateral derecho, Sotillos y Díez pareja de centrales, con Paul Valentín lateral izquierdo y, espérate, vale, pero aquí. En el centro del campo, Pedro León por una banda, Alex Mula por la otra, Envía y Cristóbal en el centro y luego arriba Kanté y Zozulia. Ojo, sale con dos puntas ahí el bueno de José Luis Oltra. Sí, y por parte de la Ponce sale con Amir Abechade, el iraní en portería. Laterales, izquierdo, José Río, derecho, Paris Adot. En la defensa, José Amo y Paul Antón. En la sala de máquina, Eric Morán, acompañado por Kuki Salazar, un ex malaguista, y Agus Medina. Interior derecho, Dani Ojeda, supliendo la baja de Duspia por roja directa. Interior izquierdo, Copete. Y arriba, Yuri. Así que nada, Paco, arrancó ya el partido hoy en el Toralín, que enfrentará a ambos conjuntos en el cierre de la jornada número 10. Así que nada, todo por jugarse. Y bueno, hoy se enfrenta dos amigos, Paco. Hoy se enfrentan Kuki Salazar y Alex Mula, dos canteranos del Málaga que han estado juntos a las categorías inferiores. Uno de ellos tuvo más suerte, Alex Mula, que fue más regular el primer equipo. El otro creo que no llegó ni a pisar prácticamente. Así que nada, se fue al Cartagena y de ahí ya a la Ponce. O sea que hoy veremos sabor malacitano, Paco? Por aquí. Bueno, también hemos tenido en el anterior partido se enfrentaban dos hermanos, pues la verdad que... Y hoy... Ah, no, no, vale. Vale, muy interesante también ese dato. Yo la verdad que no lo desconocía. El pasado malacitano de Salazar, sí, de Kuki Salazar, pero el de Alex Mula no lo tenía tan controlado. Sí, Para eso estás tú, para ayudarme, para complementar lo que uno no llega hasta el otro, desde luego. Pues espérate porque va al primer ataque de la Ponce por medio de Dani Ojeda que ha controlado la frontal del área, la abre hacia Agus Medina, que bien la controló el extremo de la Ponce, y cuidado, jugada anulada por fuera del juego de Dani Ojeda. Finalmente, José Río estuvo en la segunda jugada para rematar un balón suelto, pero ese balón ya quedó anulado. Y sí, es fuera de juego, ¿no, Paco, de Agus Medina? Sí, bastante claro. Bueno, de Agus Medina, que es el que recibe, de Yuri también que estaba volviendo. Por cierto, estos primeros Por minutos cierto, me está nos dice despistando. Guillermo, qué pena el Oviedo. Guillermo que sigue desde las 6:15 ahí pensando en el Oviedo. Tiene ahí la espinita clavada de esos 2 puntos que no han podido volar al Principado. Bueno, Paco, Para que no lo esté viendo. Ya no dices tú el chat, ¿no? Que lo controlarás tú ahora. Sí, sí. Que te iba a decir, antes de que se me vaya de la cabeza, es que el uniforme del Fuenlabrada me recuerda mucho a la selección holandesa, para quien no lo esté viendo en directo. Solo que le en la falta televisión. Memphis Depay, Dumfries y Delite, pero sí, es igual. Sí, o Neskens y Johan Cruyff de la buena época, pero es que es totalmente clavado. Medias naranjas, pantalón blanco y camiseta naranja. Me ha sorprendido. Me gusta, por cierto, la equipación del Fuenlabrada. Sí, está chula, está chula. Y la verdad que hay alternativa y diferente, que es lo que mola, ¿no? Pero bueno, ahora la controla ahí ya Altuve, el portero cedido por el Real Madrid. En portería sacó el largo, la baja Paris Adot ahí que se apoya con Paul Antón en defensa. Y la retrasa, ahora juega el iraní Amir Abechade, que la abre hacia esta banda derecha, perdón, hacia esa banda izquierda de José Río, pero nada, el lío para nada porque vuelve a jugar por la banda de Parisado que la controla, se le fue el control a Parisado, extraño, es un jugador que está acostumbrado por esos lares, pero bueno, ahí va el Fuenla por medio de Envía que la descarga hacia Alex Mula. Ojo, atención, que puede venir una jugada peligrosa aquí. Pedro León que la puede centrar, Pedro León que controla, Pedro León que amaga con el centro, se la abre para Cristóbal Márquez. Ojo, Cristóbal Márquez que amaga con una bicicleta, se gira sobre sí mismo, se va de su marca. Cristóbal Márquez por el centro para Zozulia que remata. Y finalmente el balón que cae a la mano de Amir Abechade. Pedía falta el ucraniano, pero nada, ¿no, Paco? Todo correcto.
No, a ver, el jugador, exjugador del Albacete, es un jugador muy luchador que las pelea todas, algunas reclama que no son, pero yo creo que tiene que tener cuidado ahí bastante con él. Sobre todo ha llegado muy fácil Cristóbal a poner en el centro y es un jugador muy peligroso en esos rebates Zozulia. Ahí que tenga cuidadito, yo creo, la defensa de la Ponferradina que le puede crear problemas. Por cierto, vamos a cambiarlo de que el partido empezará en breve porque ya lleva 3 minutitos, así que ponemos primer tiempo antes que no se lo olvide, Paco, y que va todo como la seda. Así que nada, ya está ahí actualizado, primer tiempo, así que nada, para todos nuestros oyentes, para que no se confundan. Así que nada. Bueno, hubo ahora una falta, ¿no, Paco? Mientras ponía yo lo del tiempo de Alex Mula. Sí, pero yo creo que llega a tocar balón antes de que golpeara en Paris-Adot. No sé, al final el árbitro sí que ha interpretado falta, pero también tocaba balón. Bueno, tampoco, no pasa mayores realmente. Está empezando el partido y se están instalando un poco los dos equipos en el terreno de juego. Pues sí, y ahora toca la Ponce, tratando de jugar, pero pase defectuoso. Y ojo que recupera el Fuenla por medio de Cristóbal. Cristóbal quiere un balón largo, cuidado a Mir, que estaba ahí de lateral derecho. Y por poco, por poco le cuesta ahí un disgusto, pero bueno, eso es jugada que tener cuidado. Ahora de nuevo juega la Ponce en la medular. Y nada, buscando ahí jugada. Este es Agus Medina, tocando ahí con José Río. José Río que la retrasa para la defensa. Y bueno, Paco, la verdad que el Toralín lo vemos lleno hasta la bandera, ¿eh? No me extraña porque temporada ilusionante la que se vive en el Bierzo, ¿eh? Sí, a ver, es una población pequeña de la provincia de León, pequeña en comparación con otros pueblos, me refiero de la geografía española, pero yo creo que ilusionante ver que yo creo que es un efecto llamada importante que si hoy gana tu equipo duermes en posiciones de ascenso directo. Yo si fuera de Ponferrada también estaría ilusionado, desde luego, y si hubiera podido habría ido al Toralín, como Desde para no luego. estarlo. Desde luego, ¿no? Está uno ilusionado cuando va a su equipo en descenso, imagínate en segundo, o tercero. Pero bueno, ahí va el Ponce que trataba de atacar por el costado derecho, pero defendió bien ahí el Fuenla, sacando un balón. Este fue Sotillo, y ahí vemos a José Luis Oltra, un entrenador que bueno, quizás no es del gusto de todo el mundo, pero está haciendo un gran trabajo esta campaña al menos, desde luego, y está solidificando un Fuenla que a base de, bueno, a pesar de las bajas, ¿no? Sensible en Teca, Patecís, Franchu, que se ha ido a Leibar, su portero, ¿no? La verdad que se ha recomponido bastante bien, ¿eh, Paco? Sí, a ver, yo a principio de temporada lo veía un equipo que quizá le iba a costar Espérate, cogerle Paco, el aire a la espérate, porque categoría. va A Agus ver. Medina, que puede por el centro, Agus Medina en el córner, finalmente el centro del balón, pero Sotillo despejó fácil y saque de banda para la Ponce. Vale, ahora, que ahora nos dejan. Lo que te comentaba, visto las bajas de Patecís, de Enteca, lo que dices de Francho, pues yo creo que mm, sonaba como que Fuenlabrada lo podía pasar mal. Pero bueno, de momento ya lo vemos ahí con 13 Sí, puntitos, y espérate porque medianamente sacó un córner, ¿eh? tranquilo. Sacó un córner Saca un córner al ahí final la Ponce. Polantón, sacó oro de donde no había y ya la pone en juego, el balón para Dani Ojeda, Dani Ojeda muy rodeado, finalmente consigue llevársela, atención a Dani Ojeda, se tiró ahí un jugador del Fuela para recuperar ese balón, lo hace y este Cristóbal Soria, hoy Cristóbal Soria, Cristóbal Márquez, Cristóbal Soria no, Cristóbal Soria estará viendo al Barcelona, pero bueno, que por cierto va perdiendo, curioso, así que nada, y Cristóbal nada, que salió, yo creo que bueno, falta de Agus Medina tratando de evitar una posible contra, ¿no, Paco? Sí, porque veía, yo creo que Cristóbal ya ha dejado antes un poco marca de que puede generar peligro y entonces podía ir ahora con bastante campo por delante, mm, todavía dentro, cerca del área del Fuenlabrada, pero yo creo que falta táctica de Aguas Medina muy buena hecha en ese aspecto. Sí, y nos comentan en el chat que incluso ha metido el Valencia, fíjate tú, están aquí a dos ojos, vaya. Eduardo, este es colega tuyo, este Sí, no será familiar tuyo. puede Ah, ser, vale, puede ser. Eduardo. Ah, vale, dejémoslo ahí. Eduardo Orgueta nos dice gol del Valencia. Bueno, pues se ha equivocado de streaming, le podemos decir nada más, vaya. No, quiere que se suscriba. Sí. Si no lo ha hecho ya. Vale. No, sí se ha suscrito, se ha suscrito. Vale, perfecto. Los Sí me familiares tienen que gusta. ayudar ahí, ¿eh? Y bueno, Creo que había ahora la Ponce que trataba faltas. de salir jugando, pero una falta de enviar un plantillazo a Yuri brutal, ¿eh, Paco?
Sí, bueno, más que plantillazo, una... Sí, y luego reclamaba, decía en Vía que él no había hecho nada, le pegó un viaje a Yuri. Lo único creo que Envía también se ha hecho daño, porque la patada, el pie de Envía ha debido golpear en los tacos de la bota de Yuri. Entonces, sí, ¿ves? Uf, ha tenido que doler ahí para Envía, pero la falta es suya, desde luego. La falta es a favor de la Ponferradina. Sí, desde luego. Ah, ¿no? No, pues No. falta de enviar, sí. Es al revés. Sí, Esta espérate falta porque ahora hay una favorable a... falta, no hay falta sobre Zozulia. Cuidado que la Ponfe tiene peligro en transición. Ojo, atención que, bueno, la transición que la corta envía, o envía está en todo, envía para Cristóbal que la abre para Pedro León, ojo que tiene peligro aquí, el ex madridista, Pedro León que pone un balón picadito muy bueno para Cristóbal, atención a Cristóbal emparejado con Agustín Medina, ahí va Cristóbal que pone el centro a las manos de Amir Abetsadeh, a las manos del iraní, que bueno, Zozulia trató de pescar ese balón, pero Amir, un portero, como dirían algunos comentaristas, de categoría, Paco? De categoría totalmente. Y nos sorprendió mucho cuando llegó, además yo creo que casi llegó a última hora de mercado, que lógicamente no todos conocemos todos los países del mundo como para saber de dónde venía este portero, pero que a los hechos hay que remitirse y está dando un resultado espectacular, porque no en vano tenía que cubrir el puesto de José Antonio Caro, Sí. que yo creo que, ojo, con la buena temporada que hizo el sevillano la temporada pasada. Sí, cedido en el Valladolid, que ahora, bueno, no tiene minuto porque está Roberto, pero bueno. Por cierto, ¿hay comentarios ya, Paco? Sí, bueno, después del gol del Valencia, del Ergueta, de Eduardo Ergueta, Guillermo, nuestro querido amigo Guillermo Fernández Paredes, lo vamos a llamar usuario VIP o suscriptor VIP, Le vamos a hacer realmente. moderador y todo el canal ya, ¿eh? Si existiera ese cargo, pues sería así. Dice, su porra, la porra de Guillermo es 1-1. Pues, Aquí no se decanta por nadie. En el Real B Oviedo iba con el Oviedo. Aquí, pues mira, no se moja. pues sí, mira, aquí va 1-1. Yo aquí puse victoria en mis pronósticos, pero espérate, cuidado. Dani Ojeda que dejó un muy buen balón de espalda para José Río. José Río que la adelanta para Yuri. Ojo, Yuri que tiene peligro. La esconde de tacón. Yuri que la protege. Y finalmente, cuidado que puede venir el centro de José Río. Ahí va José la pone. El balón que despejó ahí la defensa del Fuenla. Y será saque de banda. El balón que despejó Mikel Iriba de cabeza. Y ya la ha puesto en juego José Río. José Río para Paul Antón. Por Antón que la pone para Dani Ojeda. Dani Ojeda que la abre. Cuidado que aquí tiene peligro la Ponfe. En la frontal del área. Dani Ojeda de nuevo. El balón que filtraba con un tremendo peligro. Cuidado que le cae a Yuri el balón. Disparo rasito fuera. El balón, bueno, fuera no. Paró al tuve. Y Paco, ¿qué le gusta a Yuri? El disparo raso potente. Que sea inalcanzable, ¿eh? Es que marca... La marca de agua del Sony Vega, pues tiene la marca de agua del Filmora, pues bueno, tiene la marca de agua Yuri es el tiro raso, ¿eh? Bueno, pero como para decirle que no, con la Hombre, desde luego, trayectoria desde luego. goleadora que tiene. Que antes, por ejemplo, cuando decía cuando se iba por la banda izquierda Yuri, dice ojo peligro Yuri. Luego yo creo que ese ojo peligro desde hace 8 o 10 Uy, años en espérate, la Paco, porque Ponferradina. de nuevo van a cargar Dani Ojeda, que está muy activo. Dani Ojeda que la deja atrás. Ahora la Ponce que juega este lateral izquierdo por medio José Río. José Río que se apoya en Agus Medina que pone el centro. Metió la cabeza un jugador del Fuenla y despejó, pero el rechace le cae de nuevo al cuadro local, que trató de jugar por medio de José Río en una transición rápida, pero el balón que finalmente salió fuera. Y vemos Dani Ojeda, que vaya, cómo está de activo, cómo ha empezado el número 7, Paco. Muy bien, se pase anteriormente sobre Yuri y luego otra jugada también por la banda izquierda. Está la Ponferradina, como tú y yo hemos dicho más de una vez, yo creo que de momento anulando al Fuenlabrada completamente. Sí, sí, desde luego. La Ponce, que es un equipo que quizá a lo mejor es lo que decimos, trata de ver más los defectos que las virtudes de los demás equipos y trata de sacarle partido, pero hoy va con todo, va con todo en el minuto 1 y no es para menos, porque sabiendo que el Almería ha pinchado, tiene oportunidad de oro, porque además por abajo los equipos están apretando, el Eibar, Las Palmas, el Valladolid, el Cartagena, están todos ahí, que han ganado, están apretando a los equipos del playoff porque no pueden pinchar, porque aquí pincha uno y esto es como ascenso, Paco, y entra uno y sale otro. Totalmente, y que ahora mismo, pues lo que decimos, igual estás en una nube en Ponferrada y estás en una clasificación, no vamos a decir irreal, pero que igual no te la esperas,
pero quiere seguir en esa nube el conjunto de John Pérez Bolos. Me parece porque estupendo. hay una aproximación por esa banda derecha del Fuenla, el centro de Paul Valentín buscando a alguien en el segundo palo, pero metió la pierna José Río y despejó ese balón y será saque de banda pegadito al córner. A ver, sí, lo que te quería decir, a ver, que teóricamente a principio de temporada la Ponferradina diría, bueno, permanencia Uy, son espérate, 50. balón suelto en el área de la Ponce, nadie lo cazó, por suerte del conjunto local, y ahí va la carga, para la verdad que bueno, espérate porque llevamos 13 minutos, pero partido bastante entretenido. Cuidado el cambio de ritmo ahí de Paul Valentín, que tiene un ritmo brutal, pero recupera la Ponce, pero le dura poco, porque recuperó Cristóbal Marque la medular. Cristóbal que la abre para Kanté, Kanté que encara, que bien metió la pierna y José Amo Imperial para evitar un 1 para 1 de Kanté. Así que balón para Ponce que juega en transición rápida buscando a Yuri. Yuri contra Sotillo. Yuri que la controla, la protege de espalda. Pegadito a la línea de cal ahí. A Yuri que bien protegió ese balón y la abrió hacia la banda. Pero recuperó Zozulia y ahora el Fuenla es el que juega. Ahí va el Fuenla jugando pegadito a esa banda. El balón para Sotillo que se la quita en medio. Buscando a Kanté de cabeza. Le cae el balón a Envía en ese rechace. Envía que la cambia de banda. Y ahora Mikel Eriva en este carril derecho. El que la abre. Atención buscando a Pedro León. Pero qué bien estuvo José Río atento para evitar un susto. Y ojo a Mir. Cuidado que amagó delante de Kanté. No recomendable, no apto para cardíaco. Ese amago porque te puede buscar la ruina, Paco. Espérate, Sí, queda muy puede haber bonito. 1 para 1 Yuri nada, había fuera de juego, ¿no? Porque paró el juego y se han hecho más daño, cuidado, los dos compis, los dos amigos, Cookie y Mula, en el suelo, parece que se ha hecho más daño Cookie y Salazar, pero bueno, ya se levantan los dos. Bueno, ya se ve el gesto un poco de complicidad de Alex Mula. Yo creo que no pasa a mayores. Parece que se levanta también Cookie Salazar. Y lo que decías antes de es que se lanza con toda la esmula, luego tarda, bueno, no termina de entrar con la pierna, se da la vuelta, entonces no hay tacos por delante, que sería lo peor para Salazar. Pero lo que decíamos antes de Amir, para poner el corazón en un puño a más de uno. Ojo al Fuenla. Cuidado al Fuenla, que probaba ahí el disparo Pedro León, pero cuidado porque se ha cambiado ahora de banda, parece, el veterano, pero bueno. Ahí va ahora el Fuenla atacando. Minutos buenos para el cuadro madrileño. Balón que buscaba Zozulia. Tuvo que meter la pierna ahí José Amo. Pero sigue atacando el Fuenla. Sigue insistiendo por esa banda derecha. Paul Valentín para Cristóbal. Cristóbal que se la devuelve. Y la abre para Envía. Envía que se equivocó. Puede venir la transición ahora de la Ponce. Cuidado que tiene peligro aquí el conjunto del Bierzo. Yuri que empieza a poner la segunda. Pone la tercera. Se incorpora a la autovía. Y Yuri que finalmente no puede con Mikel Eriva. Y ahora viene la transición del Fuenla. Partido que no existe el medio campo aquí, cuidado. Ahí va Cristóbal ahora. Cristóbal contra Yuri. Que madre mía, qué roto le hizo Cristóbal a Yuri. Ojo que puede venir el tiro del Fuenla. Paró a Mir. El disparo de Pedro León, que lo intentó de la frontal y tiene peligro ahí, tiene peligro Pedro León, Paco. La verdad que tiene buen disparo y el que me está gustando mucho en estos minutos del Fuenla es Cristóbal Márquez. Sí, está teniendo ahí en el centrocampo que está cogiendo la pelota y tiene bastantes arrestos para irse con técnica y con fuerza y no está pudiendo de momento sujetarlo el centrocampo del conjunto local. Sí, la verdad que está bastante activo, y al igual que Dani Ojeda, o sea, que ahora se ha apagado un poquito, pero bueno, la verdad que los dos nombres, para empezar. Y bueno, ahí va. No sé si tenemos más comentarios, Paco, o cómo va la cosa. No, de momento no. Si no te interrumpo, pues lo último que tenemos es esa porrita de Guillermo Fernández. Pues si tenemos más compañeros o amigos en el YouTube, pues que se animen a poner un pronóstico, que se animen a suscribirse, evidentemente, y que se animen a seguir este partido con nosotros. Así es, hubo una falta ahora de Paul Antón, que el árbitro parece ser que la advierte, que la siguiente no va a ser tan mano blanda de no sacarle amarilla, porque le entró por atrás a Zulia. Y parece ser que ya tiene advertencia, Paco. Cuidado que un defensa con amarillo ya. Y que entra por detrás, pero yo creo que acaba tocando balón el defensa de la Ponferrada. Pero bueno, el árbitro le advierte, tendrá que tener cuidado en las siguientes, desde luego. Y espérate porque la va a colgar, La va a colgar en Fuenla, Pedro León.
que marca jugada con las dos manos. Cuidado, jugada ensayada se viene. Ahí va Pedro León. Levantar el brazo derecho. Ahí va, que la cuelga, buscando el centro, el puntito del área. Finalmente metió la cabeza a un jugador de la Ponfe. Ahí va José Ría a evitar el córner, no puede. Y será córner, de los primeros córners del partido para el cuadro visitante. Así que nada, oportunidad, balón parado para el conjunto de José Luis Oltra para ponerse por delante. Ahí vemos a Kanté emparejado con José Río. Vemos a Eric Morán en el primer palo. Vemos a Zozulia, vemos a Sotillo emparejado ahí también con Dani Ojeda. La verdad que bueno, pues va a ser este córner intenso, por la mirada de todos, ¿no? Así que bueno, ahí va el Fuela, que lo va a sacar ya. Lo pone, ojo, el balón que le dio a un jugador de la Ponfe en la espalda y frenó la trayectoria del balón. Y ojo, cuidado, que parece que ha habido trampa ahí, ¿no, Paco? Estamos en el recreo y Zozulia le ha quitado el balón de las manos a Mir, ¿no? Zozulia o Envía, no sé quién de los dos ha sido. Sí, uno de los dos ha hecho un poco el travieso. Pero yo creo que sin intención. Pero bueno, ha estado a punto de complicar la vida ahí a mí, desde luego. Cuidado porque, bueno, es que estaba que pide tranquilidad, como diciendo, espérate, ¿no? Que por lo menos... Vaya, a ver, ha sido... No, ha sido sin querer totalmente. O sea, porque iban los dos... Por eso. Ha sido sin querer totalmente, no... Ha sido travieso involuntario, ¿no? Podemos decir. Pero bueno, espérate porque viene la contra de la Ponfe. Cuidado, cuidado, Eric Morán, que trataba de jugar sobre Yuri, pero el balón que no le llega y ahora este José Río. José Río que la abre, pero ahí está Mikel Eriva muy atento delante de Agus Medina para evitar que la Ponfe arme el ataque. Y ahora este es Paul Valentín, que no se complica la vida y se la da a su portero Altuve, jugador cedido por el Real Madrid. Que bueno, Paco, ahora mismo sitio complicado, para hacerte un hueco en la portería de Chamartín. O sea que la mejor opción era venirse al Fuenla. Sí, hombre, se ha hecho con la titularidad y no está rindiendo mal en el Fuenla. La verdad que plaza complicada también muchas veces, pero todas lo son en la Liga Smerbank. Por cierto, que nos dice nuestro amigo Guillermo Fernández Paredes, que dice, no sé a qué contesta exactamente, dice, yo es que estoy echándome unos PVPs con los amigos. No sé qué son los PVPs, bueno, pero bueno. Partidas públicas ya puede ser de juegos estilo el FIFA, Call of Duty, ¿no? Bueno, de ese estilo. Ah, sí, puede ser. Fortnite también. Pues nada, que le diga a sus amigos que se suscriban a Gol de Plata. Por y supuesto. Así nos acompañan los amigos de Guillermo Fernández. Sabe que ahora es fácil seguir la liga, pero cuando estemos aquí en YouTube en directo con un playoff, esto va a arder, Paco? O sea que Guillermo, esté atento, esté atento a comentarnos el playoff también. Y espérate porque hay córner, sacó un córner ahí Kanté, un córner que vale oro, y ahí va Pedro León a sacarlo, se dispone a ponerlo en ese costado izquierdo del Fuenla. Así que nada, vemos ahí a Zozulia emparejado con Paul Antón, vemos a Diegues que sube al remate, vemos a Sotillo emparejado con Agus Medina, vemos en segunda línea a Mikel Eriva, a Cristóbal. Bueno, ya se posiciona todo el mundo. Uy, Pedro León, que a lo mejor ha marcado jugada con la barbilla de forma secreta. Ahí va Pedro León, que la pone al primer palo. Finalmente el rechace que le cayó a Cristóbal y tiró de primera buscando un gol a los Erling Haaland, ¿no, Paco? Pero eso no sale, ¿no? No, esto no sale, o por lo menos en esta ocasión no, para Cristóbal Márquez, lo tendrá que seguir intentando. Yo creo que la jugada era valorar el primer palo y cabeceado de alguna manera, pero no ha salido. Yo creo que no ha salido la pizarra de José Luis Oltra. Desde luego, Y bueno, ahí va Amir Bechade, que ya va a poner en juego el cuero. La saca largo, casi prácticamente el campo de Fuenla. Y espérate porque recuperó Pedro León, que la abre a ese costado izquierdo buscando a Dudakar y Kanté, pero recupera el Fuenla, la Ponfe, perdón. Ahí va José Río, no le dura el balón nada a la Ponfe, le quema Paco el balón, porque ya hemos visto que José Río ha controlado y ya tiene el balón el Fuenla. Está mucho mejor el cuadro visitante, Ha empezado muy bien en la Ponferradina, cuando decíamos que está haciendo, que está metiendo, embotellando al Fuenla. Espérate porque va Zozulia que se interna en el área, Zozulia que dispara, buscando un disparo cruzado, casi una asistencia, pero nada, Paco. Pero espérate porque viene... Nada. Vale, venía la contra aquí de la Ponfe, pero que va. Partido bueno, con buen ritmo. Sí, está donde le gusta el Fuenla, que es un equipo que gusta de ser muy vertical, jugar muy rápido y en el momento que puede tratar de llegar a portería,
No sé equipo fue la de estar elaborando mucho, es muy directo. Y ahora mismo está para lo que le gusta a los de José Luis Ultra. Sí, uy, espérate, porque ahí va de nuevo Cristóbal, que se tira al suelo para... Bueno, y se tiró al suelo y hizo falta, sí. Y ojo, la primera cartulina del partido, Paco. Sí, pues el regalito se lo lleva Cristóbal Márquez, que decíamos que estaba haciendo unos buenos primeros minutos. Llegó tarde, ¿no? No piensa lo mismo la pierna de Río Reina, desde luego. Sí, Se porque se levantaba disculpa, ahí cojeando, ¿eh? se disculpa con el lateral, no había intencionalidad, pero lo que dices tú, llega tarde, el bravo jugador del Fuenla, y tendrá que tener cuidado en sucesivas acciones, porque esto, ojito, minuto 23 de partido todavía. Sí, sí, pero bueno, partido intenso, con ritmo, la verdad que 24 minutos que se han pasado volando, como quien dice, y eso que llevamos de las 4 de la tarde viendo a Liga Marván pegado al sofá, de luego que planazo que hemos hecho aquí de domingo, pero bueno, aquí lo disfrutamos y lo hacemos por vosotros, así que ya sabéis, suscribiros y dar un like, es la mejor manera que tenéis de apoyarnos, o sea, es la mejor manera que tenéis de apoyarnos, dejando vuestra suscripción, vuestro like, para que esto siga creciendo y sigamos creciendo juntos, porque ya sabéis que aquí vamos todos de la mano, ¿no? Esto es por y para vosotros. Y no funcionaría sin vuestro apoyo, por supuesto. Así que nada, ahí va la Ponce que trataba de atacar por medio de Yuri, pero lo que hemos dicho, el balón le quema. Y ojo, que cuidado que se ha complicado la vida de una manera brutal, al Tuve, no sé qué ha hecho. Y ha sacado de banda, bueno, le ha regalado un saque de banda ahí a la Ponce. La ha puesto ya en juego José Río, que se apoya con Agus Medina. Ojo, José Río, que la puede colgar. José Río puso un balón con rosca, que buscando media cabeza, medio palo, Paco. Y nada, finalmente ni para ti ni para mí. Y balón para el Tuve. Antes se complicó un poco al Tuve, pero dentro de lo malo le salió un balón a saque de banda. Pero estos regalos, como el antes el aquel de Amir, que se anden los porteros con cuidado, que aquí los delanteros aprovechan la más mínima. Sí, sí, así que nada, la verdad que aquí regalos pocos en la Liga Marva, Todavía no estamos en Navidad y, no se va- y los regalos, pues bueno, cuestan caro, de todas formas. Así que nada, ahí va Pariado que la pone en juego en largo por esa banda derecha, la pelean con un jugador del Fuela, finalmente la orientación del juego que cambia a esta banda de José Río y este para Eric Morán, la sala de máquinas, Eric Morán ahí para... Uy, la voz que ya empieza a tener carencia, Pero bueno, aquí seguimos al pie del cañón, Polantón que la abre al carril derecho. Ahí va Parisadot, cuidado que se tiró en vía a cortar ese balón. Y Paco, ese balón lo corta hacia otro lado. Y estamos cantando el 1-0, Porque vaya balón más envenenado que ha ido a la portería de Altuve. Sí, totalmente. Y por cierto, mira, te voy a hacer un descubrimiento. Nuestro amigo Guillermo Fernández Paredes no es Espérate, Guillermo, uy, nada, sino... nada. Espera, nada. A ver, un momento, pausa, que tengo que leer un mensaje, por favor. Ponferradina y Fuenlabrada. Nos dice, ¿me podéis llamar Gonzalo? Es que como el móvil es de mi tío, tiene ese Anda. nombre, pero yo me llamo Gonzalo. Pues Vale, nada. pues Gonzalo, que lo Gonzalo, pues sepas. dile a tu tío que se suscriba también, hombre. A partir de ahora, Guillermo Fernández es Gonzalo. Pues Así ya que está. aquí, vamos, esto aprendemos de todo un poco. Lo Pues que no nada, recuerdo es de dónde era. la familia entera va a aprender a Liga Marva, Si se suscribe. Eso está claro, Paco. Lo que no recuerdo de dónde era nuestro amigo Gonzalo. Era de Si Oviedo, fue- ¿no? No lo sé. Bueno, que si puede que yo creo que sí que puede. Y siempre lo hace, que nos lo diga. Ojo al ataque del Fuenla por la izquierda. Nada, salió de banda, despejó Paris a Dot, pero cuidado, porque zona peligrosa, para sacar un balón de banda. Ahí al costadito al lado del córner, ahí va el Fuela, ojo, cuidado que puede venir el centro, nada, recupera la Ponce y espérate que puede salir en transición. Ojo que es un 5 para 4, cuidado que puede venir jugada peligrosa, qué bien estuvo ahí Diegues para cortar ese balón y ahora viene la réplica del Fuela, nada, estuvo ahí José Ríos muy atento, pero Cuidado porque acaba de regalar un córner a Ponce, porque José Río estuvo muy atento, pero se fue de revoluciones, Paco, y despejó ese balón a Mira Bensadé, pero lo despejó tanto, con tanta ilusión, que lo mandó a córner. Sí, menos mal que no iba a portería, porque si no se lo habría complicado más al portero iraní. Sí, por cierto, Gonzalo, el que antes era Guillermo Fernández, es de Oviedo. Está Sí, confirmado. estaba en lo correcto, sí. Era de Oviedo. Así que nada, estará... Por eso ha dicho que pena el Oviedo antes, por eso me he acordado, vaya. Así que nada, y bueno, al final no va a ser córner, lo va a decretar como saque de banda, pero bueno, ahí va Mikel Iriba, que coge carrerilla y lo va a poner como si fuera un córner, ¿no?
Pues no, lo ponen corto, nos ha engañado a todos. El balón ahora para Sotillos. Juegan defensa el Fuenla, tocando con Diego. La retrasa para su portero. Así que nada, la verdad que Paco tiene pinta, ahora que el Toralín ofrece una imagen más panorámica, tiene pinta de hacer un frío espectacular en el Bierzo. Sí, empezamos a entrar ya en época, en algunos sitios más que en otros, desde luego, pero ya no es que se acerque el invierno. Bueno, esto me recuerda, no voy a entrar en publicidad de series, pero lo hace se acerca el invierno. Sí. Pero sí, ahí según qué zonas de la geografía española, yo creo que en León ya por la noche habrá que echar una mantita seguramente. Sí, porque cuidado que aquí en Málaga ya se va manga corta, pero ya uno piensa en decir, me llevo una manguilla. O sea que es un cambio significativo, ¿eh? Seguimos manga corta, pero ya uno se lo piensa, ¿eh? O sea que cuidado. Pero bueno, ahí estaba Dani Ojeda, que trató de ganar un balón contra Mikel. Pero bueno, la verdad que están los dos bastante correctos en defensa, ¿eh? Están defendiendo lo que entra. Podemos decir que correctos los dos, ¿no? De momento. Sí, se imponen por ahora las defensas a los ataques, no porque el ataque no lo haya intentado. Bueno, ahí está John Pérez Bolo, se está refrescando. Lo veo tranquilo, está Está para lo que tranquilo. es él, Está tranquilísimo. está sentado en el banquillo, Pues yo, parece Paco, si mentira lo ganara y que me es. pongo ascenso directo ya en la jornada 10 no estaría tan tranquilo, ¿eh? Pero bueno. No, lo que hemos dicho durante toda la tarde es jornada 10, vale, pero oye, que te quite lo bailado. Si me puedo dormir en el ascenso directo, pues el nerviosismo lo tendría, desde luego. Pues sí, ¿eh? Y espérate porque ahora va José Río tocando en defensa. José Río que se apoya ahí en Imorán. Se la devuelve. Madre mía, que perpento han hecho los dos porque han regalado el balón. Y ahora toca el Fuenla en defensa. Este es Diego. Diego que la pone en largo, buscando a alguien ahí en ese costado derecho. Pero Paul Valentín estaba más atrasado. Por tanto, se pierde el esférico y ahora juega la Ponce por medio de Amira Pechadet. Amir que la pone para Paul Antón. Por Antón que no se lo... Ahora el ritmo está decayendo un poquito, ¿eh, Paco? Sí, ahora baja un poquito. Iba a decir, me recuerda, pero claro, que llevamos toda la tarde narrando partidos, pues hay momentos en los que, más o menos a estas alturas de partido, baja un poco. Ha empezado mucho mejor la Ponferradina, luego se ha repuesto el Fuenlabrada y ahora no digo que se tomen una tregua, pero le han bajado un poquito las revoluciones. Sí, y espérate porque trataba de salir jugando ahora la Ponce, Agus Medina, y ojo que hay amarilla, ¿no? No. No ha sacado amarilla, ¿no? Ha sacado fuera de juego. Sí. No, no, y cartulina para Yuri. Ah, cartulina para Yuri, sí, porque es que ha hecho unos gestos muy raros como fuera de juego, pero no. Cartulina Yuri por una entrada a destiempo sobre Sotillos. Sí, bueno, quizás está poniendo un poco bajo el listón el colegiado, Sí, pero porque bueno, llevaba cada ya dos uno amarillas, ¿eh? O sea... es cuestión de apreciación. Luego hablaba el colegiado con Sotillos, pero bueno, si más o menos va bajo o alto, pero si lo va haciendo siempre igual, entonces yo creo que queja no habrá ninguna con Trujillo Suárez. Sí. Y ojo que va un balón buscando a Kanté, balón que recupera la Ponce y ahí va José Río que la pone en largo buscando la carrera de Dani Ojeda. Ahora recupera la Ponce y la medular. Yuri con Cookie. Atención, cuidado ahí que balón carambótico. Ojo a Dani Ojeda que la pone tacón buscando un compañero, pero la recupera Cristóbal que están todas. Cristóbal, Paco, mañana si pierdo el autobús le llamo, que lo recupera. Sí, espera un momento, a ver. Vale. No, sí, Cristóbal te lo recupera todo, al margen de la cartulina amarilla de antes, pero lo recupera. Y por cierto, nos dice Pablo OC, hay un punto por medio, que lo sepas, que yo vivo casi al lado del Toralín y no hace frío. Al Anda. menos los de aquí no lo consideramos frío. Bueno, Eso lo ya mismo es, voy yo de Málaga y estoy con 3 abrigos, Paco. claro, eso es la percepción del frío. Yo te digo que con el aire, el viento que suele soplar aquí en Zaragoza, si voy al Bierzo y no hace viento, pues igual tampoco tendría frío. Es que los de Málaga son muy frioleros, Paco. Es que Ah, te acostumbráis a los 20-25 grados siempre y aquí que en hace cuanto 10 baja a grados un día 15, y cancelan las clases, como quien dice, vaya. O sea... claro, como si fuera Filomena. Sí, claro. Hubo un día, bueno, ahora que el partido está más calmado, que me tuvieron que sacar del colegio porque llovió mucho. Y cancelaron el colegio y todo, porque no paraba de llover. Y claro, como en Málaga llueve 12 días al año, 13, empezó a llover Claro. y cancelaron las clases y todo, imagínate. Cancelar clases por lluvia, ¿eh?
Cuéntaselo a los del Bierzo, por ejemplo, o a los de Asturias, ahora que me acuerdo de Sí. Gonzalo, o del propio Claro, Miro, de claro, nuestro buen amigo. tú dices por allí que en Sur cancelan clases si llueve mucho, si se ponen alerta amarilla por lluvia, y te pegan un sopapo en la cara, vaya. Pero bueno, ¿eh? Espérate porque sale el Fuenla en transición. Cristóbal, que bien se va Cristóbal, madre mía, está siendo mejor del Fuenla. Cristóbal que la pone para Pedro León, que bien se va Pedro. Atención, no era por Valentín el balón que le deja a Zozulia. Que trató de rematar de escorpión ahí, ¿no, Paco? Que vaya tela, ¿eh? De lo que haga falta, realmente es un delantero que las pelea todas. Por cierto, Hombre. ahí nuestro amigo Gonzalo no ha pasado página y nos pregunta, ¿o ven el del Oviedo? ¿No es un poco malo? No, Eh, Oben está eh, en su mejor temporada en el Oviedo. Malo, de luego que este año al menos no, ¿eh? ya ha terminado el partido del Real Arena, Gonzalo, pues un puntito. Vamos a disfrutar del Ponferradina Vamos, Fuenlabrada. amigo Gonzalo, el martes está jugando al Oviedo, el miércoles, 2 días de. O sea que nada, nada, ya está, vaya. Hay que recuperarse, que un punto tampoco es tan malo. Realmente los tres son mejores, pero bueno, un punto es un punto. Hombre, hay gente por ahí abajo que se mataría por un punto, Paco, ¿eh? Imagínate. Uf, ya te digo yo. Pero, Y hoy si el Fuenlabrada se lleva un punto del Toralín igual le sabe bien. Pero a él no le gusta el punto del Real Arena. Oye, ¿qué vamos a hacer? Es ambicioso, Gonzalo. pero ahora toca ahí Paul Antón en la medular para José Amo, bastante adelantada la línea defensiva del cuadro local. Puede ver el centro, ojo, Dani Ojeda que la controla de pecho, está solo, Dani Ojeda que controla, fuera. La tuvo Dani Ojeda para poner el 1-0 en el marcador. Qué buen centro, qué buena internada. Nadie le cubrió, ¿eh? Tenía un carril ahí solísimo y casi le cuesta ese error defensivo. El 1-0 al marcador, ¿eh? Sí, mira lo que te voy a decir. Yo creo que le sobra el control. El control es bueno, la prolongación que hace con la pierna izquierda. Si hubiera podido armar la pierna antes, habría evitado. Sí, pero no estaba Pero muy bueno, solo, ya. que ha sido un error brutal en la espalda. Sí, ha entrado por ese carril y no había nadie marcándole. Realmente eso se lo tiene que hacer mirar la defensa del Fuenlabrada. Siempre es una de esas cosas que sí, o por lo menos tenemos la idea de que el Fuenlabrada tiene muy buena defensa y tal, pero ahí por lo menos no ha estado tan acertado como debería. Sí, ¿eh? Y nada, ya nos acercamos al último minuto de la primera parte, minuto 35, un poco, a punto de cumplirse el 36. Bueno, aproximaciones peligrosas no ha habido. Hubo un disparo de Yuri blandito. Después fue a más y tuvo un par de Pedro León de la frontal, ¿no? Pero ocasiones claras, podemos decir que no ha habido ninguna, ¿no, Paco? De momento. No, o sea, ocasiones claras no, pero el partido está bonito, está entretenido, de área a área, lo que decías tú antes prácticamente no se pasa por el centro campo, los dos equipos ambiciosos, entonces le está faltando quizá eso, que hagan, que, que sepan los dos equipos si el portero contrario está acertado o no. Al margen de que Altuve y Amir han hecho temblar un poco con alguna jugada así un poco extraña. Por cierto, Paco, que nos falta un suscriptor para los 390. Que esto es toda una fiesta la que vamos a liar cuando lleguemos a los 400, ¿eh? Así que nada. Ahí estamos peleándolo, desde luego, y animando pues una vez más a todos nuestros amigos que se pasen por aquí o que hagan efecto llamada, lo que decía antes de Gonzalo, Claro. que sus amigos, esos del PES, lo que sea, que decirle, mira, Gol de Plata, canal de YouTube, y dale a la campanita y cualquier día, pues mira, Pero, Paco, no lo eh, decimos por ser in- pesado. Es in- que ofrecemos un contenido de calidad de la segunda división y nos da pena, ¿no? Que no bueno, que mucha gente se lo pueda perder, ¿eh? Por no darle a ese botoncito. Porque aquí no solo hacemos partidos, aquí hacemos pronósticos, previas, resúmenes de la jornada, noticias, programas de todo tipo, incluso tenemos una sección de la primera RFEF, de todo. Es que es brutal, ¿eh, Paco? Lo que tenemos por aquí, vaya. Sí, luego aprovechamos en el descanso del partido cuando después de repasar de poder repasar la clasificación, que me dijiste que la Pues mira, repasaríamos a Paco, las ya 9. somos 390. No sé quién la ha hecho, pero agradecido. Y de luego que cuando lleguemos a los 400, bueno, a los 400 no, pero a los 500 haremos un especial gordo. Y de luego que os Sí, agradeceremos a todos, ¿eh? Desde Guillermo, a todos los. Bueno, de Guillermo, no, de Gonzalo, a todos los que se pasan también. Este chico Nueva Jersey que siempre nos saluda. Algo prepararemos, pero desde luego que la gente que se pasa por aquí la tenemos en cuenta y para siempre, vaya.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya te digo que luego en el descanso aprovechamos y comentamos lo que es el menú habitual de Gol de Plata, o más o menos lo que tenemos previsto para la semana que viene, que ya estamos a domingo, la semana que viene con jornada intersemanal y todo, pero bueno, que se vienen cositas y tenemos mucho que ofrecer. Desde luego, ¿eh? Y bueno, ahora ataca el Fuenla, minuto ya 38 y medio de la primera parte. Ahí va Diego que la pone largo en ese carril de Paul Valentín. Ahí va Zulia que la controla, buscando a Alex Mula que la controla, caracolea con el centro, delante de Cookie, la retrasa para Paul Valentín, ojo ese viene el centro, a las manos de Amira Bechade, y espérate que quiere salir corriendo a la Ponce por medio de Yuri, pero nada, le dieron un balón que para controlarlo Paco se iba, no al Bierzo, se iba al estadio de la Cultural, ¿eh? No por ser malo, pero vaya, qué pedrada, ¿eh? No, era complicado. La verdad que la idea de Amir era buena, pero si ya Yuri hubiera controlado eso, que no dudamos de la calidad de Yuri, Espérate, no Paco, faltaría porque más. ataca a Cristóbal, que está vaya, como si fuera un joven zagal, ¿eh? Qué energía. Pero bueno, ahí va que puede venir el centro buscando a Kanté, pero metió la pierna o la cabeza a Parisado, el centro de Mula, y será saque de esquina, ¿eh? O sea que cuidado, porque el Fuenlabrada a balón parado tiene muchísimo peligro, ¿eh? Es muy peligroso. Y nada, ahí va Pedro León, ¿eh? ¿Quién la va a poner que si no? Que Pedro León, con esa magia que ha tenido. Si hace 7 años ponía balón en San Siro, ¿por qué no lo va a poner aquí en el Toralín? ¿Eh? O sea, la calidad no se pierde, por mucho que pasen los años. Así que nada, No. ahí va Pedro León, la va a colgar, marca jugada de nuevo con su brazo izquierdo. Ahí va Pedro León, que la pone, cuidado con el gol olímpico, cuidado, porque por poco no mete un gol olímpico y estoy ahora mismo saltando, corriendo al centro de Málaga totalmente desnudo porque era un auténtico golazo eso, Paco. Y espérate porque hay Le amarilla. complica. Cuidado, roja. Ojo que el partido se vuelve loco. Roja a Cristóbal, que estaba siendo el mejor Claro. del Fuenlabrada, sin ninguna duda, y se queda sin su hombre. Y ojo que parece que hay amarilla también a mí que le iría por protestar. Pero espérate, Paco, porque baja sensible, la de Cristóbal en la medular. Cuidado, porque esto va a afectar mucho las pretensiones del Fuenla, ¿eh? Su mejor hombre, que estaba siendo el partido, fuera por una entrada totalmente a destiempo sobre José Amo, saliendo la Ponce de su área, pero bueno, se queda con 9 el Fuenla, se queda con 10, perdón, con 9 no. Claro, es que es absurdo lo de Cristóbal, que ya sabemos que tenía una cartulina amarilla de antes, no se da tiempo a tocar el palo incluso, el córner de Pedro León. Cristóbal no se lo cree, pero yo creo que Cristóbal, teniendo una cartulina amarilla, yendo a presionar ahí a Amo, se ha arriesgado a lo que finalmente le ha pasado. Entonces, Y Paco, que pero baja bueno, sensible, que estaba recuperando un montón de balones y Cristóbal, ¿eh? O sea, estaba siendo un poco la sala de máquinas de este Fuenla, aquí en el Toralín. Veremos a ver, ¿eh? Cómo le afecta pues esto, sí. ¿eh? A ver cómo lo reconstruye el bueno de José Luis Oltra. Y... Bueno, Vemos que y, enfoca la realización del y banquillo. sí, es Juan Marrero el que no sé si ha llevado algún recadito también por parte del colegiado. O lo vemos un poco mosqueado con el asistente. Sí, yo supongo que Bien haría será. en controlarse también. Sí, pues baja sensible y más en el tiempo del que ha sido, porque estamos ya en el 42 prácticamente, se va a cumplir en 3 2 segundos. Y al borde del primer tiempo, pues te quedas sin tu jugador que estaba siendo quizás el más protagonista. Así que suponemos que ahora estaba el Fuenla siendo bueno, el actor principal en este primer tiempo con el balón, pero ahora parece que la pelota está en el tejado del Fuenla y va a ser la Ponce el que lleve la batuta, ¿eh? Pero bueno, ahí lo vemos ya con Agumedina. Agumedina, bastante liberado ya de la presión de Cristóbal, se la pone para José Río, este para su defensa. Ojo, cuidado que puede perder ahí la Ponce, pero no. Ahora está mucho más motivado, mucho más espabilado y no hay quien le quite el balón. Ahí va Gus Medina encarando unos metritos delante de Enviar. Se la pone para José Amo. Joaquín Salazar, que se libra de Zozulia, de la presión, y la deja hacia atrás para Paul Antón. Para Paris Adot. Se la devuelve a Paul Antón. Paul Antón que cambia orientación del terreno de juego para
la defensa y este para José Río. José Río que trataba de filtrar un balón con muy mala pipa, pero estuvo atento Pedro León. Y nada, Paco, el mono de defensa que se lo tiene que poner ahora al Fuenla, ¿eh? Y además estaba mirando yo de que de momento José Luis Soltra no retoca nada, pero sí que veía que está más solo arriba Kanté y Zozuli era como si estuviera incrustado en el centrocampo, poco menos. Y luego una línea de 5, en defensa me refiero, una línea de 5 o incluso de 6 defensores. ¿Puede ser esto la segunda parte? Un monólogo de la Ponferradina. Pedro León contra el mundo, estaba solísimo y le han hecho falta. Le hizo falta, parece ser que fue José Río, pero bueno, la verdad que Paco, cambio de guión total que vamos a ver en esta segunda parte ahora, ¿eh? Sí, lo que decía yo creo que lo normal sería que la Ponfe se hiciera dueño del partido, aunque bueno, cosas peores y más sorprendentes hemos visto. Minuto 44, por cierto, Ramón Lorita Barrio Nuevo nos saludaba, nos decía buenas, vale, pues buenas, Muy buena dinos noche. un pronóstico, dinos de dónde nos escuchas, no sé, háblanos y cuéntanos un poco alguna cosilla que podemos analizar en el descanso además. Y luego le animamos que nos deje un like y se suscriba para apoyarnos, ¿eh? Porque nos hacemos aquí un curro impresionante, ¿eh? No ganamos ni un duro, pero lo hacemos con la pasión y con la energía, como si estuviéramos aquí cobrando un sueldo fijo, ¿eh, Paco? Desde luego. Pero Sí, a ver, nada, que casi llegamos al 45, algo estaba señalando Trujillo Suárez. no, parece que nada. Creo que fuera, o quizá fuera de juego, finalmente. Pero bueno, a ver si añade, a ver si añade algo. ¿Tú que eras el de los vaticinios, el de adivinar? ¿Cuánto va a añadir en esta primera parte? Que llevas toda la tarde acertando. Pues yo te digo que 3 minutos, ¿eh? Pues no, mira, va a pitar, de hecho ha pitado ya, no ha añadido nada, la verdad que extraño, porque ha habido algunos parones, pero al menos, nada, en esta primera parte no están añadiendo nada, y bueno, se ríe de mí el cámara Paco, porque he fallado, vosotros no lo veis, pero Ha bueno, fallado, ha fallado. Lleva toda la tarde acertando y esta vez no has acertado. bueno, Yo si sí que no, habría. es lo que hay, si no, 100% imposible, puro matemáticas, ¿no? No se puede. Yo sí que, no sé si 3, pero yo algo sí que habría añadido, ¿eh? Pero bueno, Sí, yo también. aquí Trujillo Suárez parece que no tiene prisa. Aunque le está algo viene hablando con algunos jugadores del Fuenlabrada, pero Pedro León, Miquel Iribas, una vez que está tomada la decisión, yo creo que protestar lo único que te puede generar o una cartulina amarilla o, vamos, perjuicio para ti, pienso yo. Pues sí, pues Ahora nada, ya. Paco, si nos puede hacer una valoración de lo que te ha parecido este primer tiempo. A ver si termina de lo de la charla de Miquel Iribas. Estaba yo Sí, muy sí. atento a lo de Miquel Iribas Sí, con Trujillo ya te he Suárez. visto porque podía caer algo gordo, ¿eh? Antes de irnos. Sí, es que es eso, pero bueno. Bueno, pues empezó mejor el conjunto local, el conjunto del Bierzo. Lo que decíamos, parece que gusta mucho ¿cómo diríamos? De inutilizar un poco el juego de los rivales o imponer mucho el suyo. Estaba desactivando al Fuenlabrada. Luego ya en el minuto 15 o 20 parece que sacó un poco ese dominio. Merced a Cristóbal Márquez, algún intento de Zozulia peleando ahí dentro del área, pero luego es que ya prácticamente al final ha llegado esa segunda cartulina para Cristóbal, yo creo que justa, aunque bueno, que tendría que haber medido un poco mejor, sobre todo la segunda, sabiendo que tienes una, y quiero pensar que esto va a cambiar totalmente el panorama para la segunda parte. O igual no, igual se siente bien el Fuenlabrada, pero lo normal sería que la Ponferradina fuera más dueño del balón en los segundos 45 minutos. Pero bueno, igual nos sorprendemos. Pues sí, y Paco, te voy a decir que te lo prometí a las 4, yo soy un hombre de palabra, y te voy a dejar que me diga todos los resultados de la jornada, qué ha pasado esta jornada, y que me digan la clasificación, para que nuestros oyentes la tengan en cuenta. Wow, por fin, las promesas se cumplen. Es verdad, doy fe, me lo prometió a las 4 o a las 5, no sé qué hora fue. A las Le 4, dije, no, bueno, ¿por qué no para mí fue como ayer, repasamos ¿eh? las... Llevamos tanto de aquí que ya fue como la semana pasada. Le dije, repasamos las clasificaciones y me dijo, no, lo hacemos a las 9. Le digo, bueno, pues a las 10 menos 10. Realmente, a ver, vale, empecemos por el principio de la jornada y terminamos por lo que hemos vivido hace una horita, poco más o menos. Tenemos el Eibar 1, Almería 0, Girona 1, Huesca 3, Amorebieta 2, Cartagena 3,
Luego en el derbi canario, vivido ya también ayer, con aquel récord de audiencia del canal de YouTube de Gol de Plata, es el Las Palmas 2, Tenerife 1. Luego vivimos el duelo así entre nuestros dos equipos, entre Málaga 1, Zaragoza 1. Ni para ti ni para mí, Sergio. Sí, sí, Luego el Alcorcón, que perdió a última hora a merced de ese gol de Yuca, Sporting de Gijón 1, Alcorcón 0. Ibiza 0, Mirandés 2. Sorprendente este Mirandés, y es Ibiza que va un poquito más de capa caída. Está pagando un poco el peaje de la categoría. Y luego ya lo vivido hoy, ese Leganés 0, Valladolid 2. Ese Real Sociedad B 1, Oviedo 1, con el que Gonzalo se quedó con ganas de más a favor del Oviedo. Y ese partido que nos iba contando a ratitos en el descanso, y bueno, nos iba entrando en los goles nuestro compañero Marcos, ese Burgos 1, Lugo 1. Y para quien no lo sepa, o sea, incorpora ahora mismo, pues en el descanso Ponferradina 0, Fuenlabrada 0. Fuenlabrada juega con un jugador menos, que es Cristóbal Márquez. sí. Bueno, pues veremos a ver la segunda parte. Y Paco, ¿cómo está la clasificación? Pues en un puño, con 3 puntos te pones arriba, no digo que te pongas abajo, pero das un empujón grande. Ahora mismo líder el Sporting de Gijón, con 21 puntos, segundo Almería con 19, tercero momentáneamente la Ponferradina con 18, un partido menos no, sumámosle un punto de ese que está consiguiendo ahora mismo. Cuarto Eibar con 18, cerrando el playoff Las Palmas y Tenerife con 17 puntos. Séptimo clasificado, séptimo y octavo con 15 puntos, Real Valladolid y Cartagena. Noveno, la Sociedad Deportiva, bueno, ahora hay 3 equipos con 14, que son noveno, décimo y décimo primero. Sociedad Deportiva Huesca, Mirandés y Fuenlabrada, de momento, Fuenlabrada. Luego con 13 puntos, decimosegundo y decimotercero, Real Oviedo y Málaga. Decimocuarto el Lugo con 12. Luego, empatados a puntos con 11, Real Sociedad B y Unión Deportiva de Ibiza. 17º y 18º, respectivamente, de momento, tengo que decirlo, fuera de la zona de descenso, Burgos y Real Zaragoza. Ya en zona roja, sorprendente lo de Leganés y Girona, con 9 y 8 puntos. Es que cómo está la clasificación, ya te digo, claro, es que esté arriba la Ponferradina, o que hayan empezado mucho mejor los Canarios, Las Palmas y Tenerife, o el recién descendido Eibar, pues está metiendo ahí abajo a Leganés y Girona. Luego el recién incorporado a la categoría Amorebieta con 7 puntos, 21º, a un pasito de salir de ahí, realmente. Y Alcorcón con 6 puntos, hay más hundido en la clasificación, pero bueno, quedan muchas jornadas, quedan muchos partidos, está a 4 puntos de salir de la zona de descenso, y realmente como hay jornada entre semana otra vez, pues tampoco da tiempo a lamentarse. O sea, que lo sepan nuestros queridos iba a decir televidentes o amigos de YouTube, usuarios o seguidores de Gol de Plata, que el miércoles y jueves vuelve a ver fútbol otra vez. Sí, vamos, y este canal va a retransmitir partidos, por supuesto, o sea que está muy atento. Y ahora que hablamos del canal, Paco nos ha dicho que nos iba a explicar un poco qué era Gol de Plata, ¿no? Para el descanso, para que lo entiendan los oyentes, los nuevos que vengan por aquí, los viejos pues que nos conozcan todavía un poquito mejor. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? Y el canal de YouTube, que es una sección, porque tenemos la página web y tal, pero bueno, es el motor principal también. ¿Qué hacemos aquí en YouTube? Que es lo que nos dedicamos menos nosotros. Bueno, pues aquí en el canal de YouTube hacemos muchas cosas, evidentemente. Demasiadas, Primero, demasiadas. evidentemente hacemos la sección en la que quizás estamos contactando con más gente, que son la sección de los partidos en directo. Pero hay muchas cosas más, porque antes de cada jornada tenemos una previa con los pronósticos de la jornada. Vale, y cuando acaba la jornada, pues también tenemos un resumen de la jornada, para quien se haya perdido algo, que no debería, pero bueno, siempre es complicado con páginas horarios. Luego tenemos un resumen de la jornada. Evidentemente, en este caso será mañana por la mañana. Luego también tenemos que también damos cabida, porque también tenemos compañeros que tuvimos la ocasión de compartir categoría con ellos el año pasado, que luego ya son de equipos descendidos que se han metido en esa primera federación de nueva creación. Pues tenemos un programa que se llama La Bronce Mola. Y luego, pues aparte de todo eso,
evidentemente, es que no voy a decir lo mismo de siempre, no voy a decir lo que has dicho tú esta tarde. Si echan a un entrenador, porque parece que estás deseando que echen a los entrenadores, pero bueno, si hay cualquier noticia, o hay algo relevante, o hay algún... Imagínate que viene un jeque y compra el Amorebieta, pues está bien, te Joder, Paco, daríamos una noticia mañana te de vuelvo de ello. la Morevieta desde 1870, o sea... Por cierto, Paco, lo ha dicho Guillermo, que cuando es nuestra próxima retransmisión. Pues bueno, nuestra próxima retransmisión es mañana sobre las 11. No hay hora fija, pero sobre las 11. Porque vamos a hacer un resumen de la jornada, 11 de la mañana. Y diréis, ¿por qué lo hacéis por la mañana? Si la semana pasada lo hicisteis el martes. Pues bien, es que el martes hay partido ya. Y hay que subir también una previa de la jornada con los pronósticos y no nos da la vida. O sea, esta semana está todo muy congestionado. Normalmente entre semana pues los vídeos se suben más holgadamente, pero es que no nos da la vida y hay que hacer mañana tanto los pronósticos, que lo haré con Dani, con mi compañero que ya lo habéis visto, que narró el derbi canario, y con Paco por la mañana, lo primero de todo, resumen de la jornada, porque hay que dejarlo todo masticadito, resumidito, y para que nos enteremos bien para la jornada intersemanal, ¿verdad, Paco? Claro, que esto de la jornada intersemanal, pues no sé si a la Federación o a la Liga de Fútbol les gustará mucho, pero a los equipos no lo Pero sé, pero Paco, a que la nosotros semana que nos... viene hay otra, hay doble jornada intersemanal, 2 semanas Claro, seguidas. claro, es que la semana que viene hay otra intersemanal. También otra intersemanal, correcto. Madre mía, qué barbaridad, esto no puede ser. Prepárate para A, madrugar a- 2 semanas, ¿eh? Para los directos de resumen. a los jugadores les va a dar algo, pero a nosotros también. Pero bueno, y nos olvidábamos, que tampoco me quiero olvidar, que también tenemos, como tú decías anteriormente, hay un señor aquí en Gol de Plata que se llama Paco Vallejo. Ah, no, que soy yo, vale. Que se le ocurren Mezclado. historias extrañas o que le gusta contactar con alguien de Sudamérica para hablar de los, yo qué sé. Llegó un fichaje al Zaragoza, que bueno, no tenía mucha aportación, pero igual la tiene. De Panamá, pues contactó con un periodista panameño. O hablamos hace tiempo cuando Advíncula del Rayo se fue a Argentina, pues hablamos con un periodista argentino. Y este martes hemos hablado con tres chicos jóvenes realmente, porque están empezando, pero ya han estado en medios de la zona, pues de la Morevieta, de la Real Sociedad B y del Eibar. Hacemos una conexión del norte, del País Vasco, y la verdad que nos ha quedado una charla bastante chula, bastante distendida, y creo que la subiremos el martes por la mañana, posiblemente. Corrígeme si me equivoco, Sergio. Y pues Sí, eso, ese programa se llama el martes tendremos las dos secciones de Gol de Plata, la bronce y la remontada. Y por la tarde, a tope con los partidos ya. Eso es, por eso, que la remontada, lo mismo hablamos del País Vasco como de Panamá, como de fotografía, como de cualquier cosa relacionada con el fútbol y con la Liga Smartbar. Cosas que se me van ocurriendo un poquito sobre la marcha y yo creo que pueden ser interesantes para nuestros amigos del canal de YouTube. Y Sí, bueno, y a ver Paco, estas... cuenta atrás, ya nos faltan 9 para los 400. Va a ser una cifra especial en Gol de Plata, porque es que la temporada la empezamos. Bueno, en verano estábamos haciendo vídeos con 110 suscriptores y ahora estamos hablando de 400, ¿eh? Y no ha pasado ni media temporada. La verdad que estamos creciendo como pan aquí, como la multiplicación de los panes y los peces. Pues nosotros igual, la multiplicación aquí de gente, ¿eh? Gracias a todos los amigos que desde aquí, bueno, desde aquí y en ocasiones desde Del más charco. allá del charco, más allá del océano, porque de Ecuador con Gonzalo Plata, por ejemplo, o a veces no sé quién hay, creo que hay un amigo nuestro que nos habla desde New Jersey, o desde, yo qué sé, desde Venezuela, desde Colombia, desde Brasil, desde donde, de Brasil, es verdad, un día estuviste hablando aprendiendo portugués, Sí, y me creo que fue un dijiste que día un hablaba muy partido, bien, ¿eh? Me dijiste que hablaba muy bien, de sí, hecho. sí, igual fuera un partido, el Ponferradina-Valladolid, puede ser. Sí, Sí, sí. aquel partido fue. Ajá. El último partido en el Bierzo hicimos historia aquí, ¿eh? O sea, Sí, luego ya nos hemos superado con el derbi canario, pero aquel día fue muy interesante con ese carnet que te sacaste de portugués. A ver si lo repites esta tarde, a ver si vamos a llamar a ver si hay algún... sí, sí. Que por cierto, mira, fíjate Sergio, ahí hay una mujer con mucha marcha ahí en el Bierzo. Bueno, Ya entra ahí años, pero para ojo, que luego ¿cómo se lo digan que están la gente del pasando? norte es sosa, ¿eh, Paco? Ahí tenemos en el Bierzo las 9:59 y gente bailando. Ahí estaban, las dos mujeres que se lo estaban pasando, vamos. Y luego ya marca la Ponferradina, pues en la fiesta total. Pero de momento, oye,
que les quite lo bailado, nunca mejor dicho. Sí, yo desde luego que ayer no bailé tanto al descanso, ¿eh? Porque hubo un hombre que se llama Juanjo Narváez que vaya, en el descanso ni ganas de hacer pipí me dio, ¿eh? Del gol que metió. No se puede tener todo en esta vida. O sea, estamos aquí triunfando en YouTube, encima querrás que gane tu equipo. Pues esta semana no podía ser. O sea, porque no podíamos discutir tú y yo. Un empate fue bueno, ¿no? Pero bueno, va a Bueno, empezar pues ya la segunda parte y hay cambios, ¿no, Paco? Porque veo ahí a un señor llamado Pina que no estaba jugando los primeros 45 minutos. no. Y sobre el que aquí me has pillado, porque me sonaba en vía, pero Pina, no sé. A ver, ahora tendré que buscarlo. Me acaba de pillar con el carrito del helado, como se suele decir. De A ver, hecho, bueno, pues labrada. te lo digo, Paco, porque ha salido Nuno Pina con el número 12, jugador que llegó esta temporada procedente del Chievo Verona italiano, canterano del Sion suizo. Bueno, un jugador ya portugués, jovencito, 22 años, incluso ha sido campeón de Europa con Portugal sub-19 y donde ha jugado 3 partidos este año, ¿no? No ha tenido mucho rendimiento, ha jugado bastante poco, pero ahí está, medio centro, pivote, para suplir la baja clara de Cristóbal Soria, que estaba haciendo un gran trabajo ahí. Cristóbal Márquez. Cristóbal Márquez, Cristóbal Soria, la que me da por Cristóbal Soria. Pero sí. Otra vez. Ya sabemos que es muy mediático, pero Cristóbal Márquez sustituido yo creo que o Canteo Zozulia, entiendo. Veremos a ver A quién ha ver, perdido el juego del calamar, quién es, quién es sacrificado. sí, pues lo normal, lo que decíamos al principio de la retransmisión, había salido con 2 delanteros, lo normal es quitar uno. A ver, Mientras vemos ahí en eh, Fuenla eh, jugando al eh, correr a la eh, patata, Paco. sí, ahí están, 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. Pues de momento no veo a ninguno de los dos. Bueno, va a salir Ni la a... tablilla y se va Zozulia. Sacrifica un Ujú. delantero y mete a un medio centro. Predecible, porque la Sí, Ponfe tiene normal. pinta de que va a poner la quinta en Ciudad, Paco, que está prohibido. No sé si lo sabía. Sí. Vale, es que no, está prohibido. A más de 50 y en algunas zonas Claro, 30 no claro. se puede ir. Te he Es que intentado en hacer el la corri... pregunta trampa de si la quinta está permitida, pero la quinta la pone cuando va a 80, entonces en Ciudad está prohibido. Claro, Ahí te he visto la yo, quinta, te he visto atento. la quinta, la quinta yendo a 50, no sé si quieres reventar el coche, pero vamos. Es que en el corrillo ese que decías tú Bueno, no estaba Kanté. me sé de alguno que la pone. Me sé de alguno que la pone y Pues, que algún día lo vamos a encontrar en la cuneta, pero bueno, a ver qué pasa. pues no es muy recomendable. Pero bueno, lo que te decía yo, que en el corrillo ese no estaba Kanté y entonces por eso nos ha despistado. Pero bueno, que se va Zozulia y entra Nuno Pina. Y ya nos ha informado Sergio. Pues mira, portugués. A ver si te va a tocar hablar portugués otra vez hoy. Pues yo encantado de hablar. Entre... Yo sé un poco de portugués, de, bueno, Madeira, ¿no? Lisboa, la verdad que palabras portuguesas, ¿no? Que te dan un A1, mínimo un A1. Yo mañana me presento a la 1 de portugués y me lo saco, fijo. Pero bueno, ahí vaya la Ponfe atacando. Aquí manifestamos a todos. El otro día tuvimos aquí brasileños, que eran del Corinthians, ¿te acuerdas, Paco? Y empezamos a hablar del Brasileirao. Dime tú en qué canal de YouTube se habla del Brasileirao en un partido del Bierzo. Bueno, pero ya has visto lo bien que se lo están pasando las mujeres en el Bierzo, porque pues perfecto, pues Corinthians, como Vasco de Gama, como Botafogo, de cualquier... Pero bueno, vamos a lo que vamos. Ojo que va... Sí. Iba a decir, mira, hablando de brasileños, ahí la tocaba Yuri. Ahí va, bueno, ahora la tiene la Ponce, jugando de arriba abajo el campo, analizando un poco el rival. Por cierto, llevamos nada más 20 segundillos de retraso en el marcador, ¿vale? Para que lo sepáis, que ahora mismo si veis el segundo 35 el 55, que lo hemos puesto 20 segundillos tarde. No se puede tanto, ¿no? Pero bueno, más o menos, tampoco son 2 minutos de retraso, o sea que el marcador es real, prácticamente, como quien dice, ¿no? Así que nada, ahí va José Río jugando con Paul Antón que la pone para Dani Ojeda.
Dani Ojeda que trata de cambiar la orientación, pero la cortó. Ahí envía y ojo que viene ahora atacando Kanté, nada, se la quitan ahí Eric Morán, está muy rodeado el medio centro y ojo, cuidado que puede atacar ahora Cookie Salazar que tiene peligro, tiene espacio, dispara, pero llegó vaya, como un tren ahí envía para decir que no pasan, ¿no? Y ahí va ahora José Río que puede por el centro, José Río emparejado ahí con Mikel Iriba, ahora Cristóbal en la frontal, para Cookie Salazar que la retrasa para Dani Ojeda, esta la para Pareja 2 para Eric Morán para Cookie, este se la devuelve, van de pared en pared, y Paco, poco aquí tenemos el pinball versión futbolística, y casi, vaya, un poco más iban los dos andando a la portería. Lo que estoy viendo que va a ser complicada la segunda parte para el Fuenlabrada. Hay a Ponferradina embotellándoles y ojito no confundas a Nuno Pina con Envía, que están colocados en el mismo lugar. Además, minutos 12 y 21. O sea, si eres disléxico ya, te echan de gol de plata esta noche. Sí, lo están facilitando el trabajo los jugadores de Fuenlabrada. Pero claro, Nuno Pina yo creo que ha salido pues para lo que ha salido. Espérate, porque calienta tu jugador favorito, Paco, Iván Salvador, por ahí, y he visto otro más. Así que lo que le faltaba al partido, fiesta. Sí, pero le puede venir bien al Fuenlabrada, para mantener el balón, que eso sí que lo hace muy bien muchas veces. Y espérate que falta Alemula de paria 2, Alemula que protesta, y que a lo mejor haga una amarilla o algo, pero bueno. La va a poner, cuidado que Alemula tiene un guante, la pone bien. Y esos son los momentos que tiene que aprovechar el Fuenlabrada, estando en inferioridad numérica. A balón varado, la verdad que se iguala todo mucho. Sí, y ahí va Pedro León, el mago. Otro guante. Otro guante, sí. Te he dicho de mula, pero ¿qué te voy a decir, Pedro León? O sea, ¿qué te voy a decir? Que yo me he criado viéndole central, Paco. Así que nada. Ahí va Pedro León, la pone con su pierna derecha, marca jugada con el brazo izquierdo, parece que es la misma que de todo el partido, esa jugada ensayada. La pone a templadita, remate de Diegue, que se fue desviado, lo intentó ahí el defensor madrileño, pero nada, se fue desviado, Paco. Pero bueno, lo que tiene que hacer, fue labrada, ¿no? Tiene que intentarlo de esta manera. Por cierto, estaba para nota, yo creo. Nos pregunta José Manuel Iglesias Alonso, ¿cuándo juega el Sporting en Ponferrada? Pues mira, el Sporting en Ponferrada lo miramos y se lo digo en 10 segundos, de hecho, Espérate. Tú cuenta, Paco. 1, 2, 3, 4. Pues mira, en 4 segundos. Juega la jornada número 17, más o menos en un mes, 34, 35 días, sobre el 21 de noviembre. Ponferradina, Real Sporting. Y espérate porque va Parisado que puede por un centro, la frontal del área. La dejan cortito para Dani Ojeda emparejado con Paul Valentín, córner. Para que luego digan que no servimos aquí en Gol de Plata, servimos lo que haga falta. O sea, que nos preguntan cuándo se juega, pues ahí estamos. En menos de 10 segundos. Yo creo que en menos de 10 segundos. No, pues, que va, 4 o 5. Y nos ha dado tiempo incluso ya a narrar el córner a favor de la... ¿Sí? Trabajo va a tener Altuve ahí. Desde luego, Pues ahí va, marca jugada José Río con su mano derecha. Parece que la jugada ensayada de toda la vida, aquí, pero bueno. José Río que la pone, despejó ahí Nuno Pina y el balón que le cae Parisado que la abre de nuevo para José Río, de lateral a lateral. José Río que la pone, no hay nadie, se tira al suelo ahí Nuno Pina para despejar ese balón, le cae Kanté emparejado con Dani Ojeda, 1 para 1, qué bonito este 1 para 1, la protege Kanté buscando el saque de puerta, Kanté que la protege, madre mía, y hubo falta de Dani Ojeda porque se le iba a comer, Paco. No, falta de Polantón, que estaba emparejado con él. Bueno, Polantón ahí cada uno trataba de conseguir lo que es su objetivo. Parecía esto. La protegía. Parecía la última prueba del juego del calamar, esto, aquí. Pero bueno, intentando darle todo el mundo pasando por ahí. Yo es que no habría evitado nada. Yo no veo un forcejeo, no veo ni de Kanté ni de Polantón. Están ahí. O más, no sé, es que esa serie que me comentaron la he visto, pero para que así parecía un arte marcial, de estos que te tratas de quitarle la pierna para tirarlo al suelo. No sé, igual se han confundido deporte, Kanté y Polantón. Pero bueno, finalmente falta a favor del Fuenlabrada. Y desde luego, porque madre mía, cómo está aquí el percal. Y ahí vemos a Bolo, nada. Ya minutos 51, llevamos ya 6 minutitos de esta primera parte. Esto acaba de empezar.
Y nada, ahí va Paul Valentín, que la va a poner largo. Paul Valentín, buscando la cabeza ahí de Nuno Pina, pero nada, finalmente, vaya lío que tengo con Envía y Nuno Pina, Paco. Es que encima no tienen un pelo de tonto los dos, como quien dice. Por eso te comentaba, perdón, que tenía aquí un problema casero doméstico. Sí, bueno, yo tengo otro problema, pero tiene que ver con el 12 y el 21, o sea, tal para cual. Sí, es que es que están en el mismo lugar, más o menos. Hombre, veo un poquito más fuerte físicamente a enviar, pero Sí, tampoco te creas, ¿eh? nada, Y como intercambien Uy, espérate, posiciones o Paco, en un porque Agus Medina corner, tiene espacio. Agus Medina, vaya cañito que le ha hecho a Diego. Agus Medina que sigue, se va de todo. Madre mía, imperial ahí Sotillo, cómo se tiró al suelo. Porque era un 1 para 1 de una jugada pura de Messi y Suárez del 2015, Paco. Medina, menudo descubrimiento también, que es recién llegado a la Ponferradina, menudo túnel y luego pues continuó jugada. Si ya la marca, pues habría salido los mejores resúmenes, pero ahí estaba Sotillos para impedirlo. Desde luego, ¿eh? Y espérate porque con el peligroso. La Ponfe que se agarra ahora a la jugada balón parado. Ahí va José Río, marca jugada con el brazo. Nada, Mago con el centro, se arrepiente. Y la pone de nuevo, marca jugada otra vez. Y nada, parece que el cone no se saca porque está envía, que se ríe, un poco travieso, porque la está liando ahí en segundo palo. Pero nada, ya la va a poner, la tercera va la vencida, José Río. Ahí va que la pone. Uy, joder, el balón suelto. Ahí va envía, que la saca como puede. Envía o quien sea, ya me rindo, pero bueno, ahí va. Es que bueno, los balones parados son, vaya. Anda, que no queda partido, Paco, para ver si envía o. Y nada, no es por hacer comentarios aquí graciosos ni nada, pero es que son iguales, Paco? Es que son iguales. Sí, sí, Envía y Nuno Pina, además Nuno Pina ha salido para lo mismo que estaba haciendo Envía. Es que Yo creo que le habrá tal para dicho cual. José Luis Y Letra, Paco, y los dice, a dos ver, tienen botas amarillas, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? qué mala gente. Y luego a ver si les coge, como le quiera sacar la tarjeta a Trujillo Suárez, alguno de los dos lo va a tener difícil. Pero bueno, es que los dos tienen. Fíjate tú que yo he dicho, venga, si no puedo por el dorsal porque tiene el 12 y el 21 y se confunde, tienen la misma, bueno, el mismo semblante, todo igual prácticamente. Digo, me guío por las botas, los dos amarillas también, ole. Así que nada, lo tratan de poner difícil, tanto en Vía como Pina, pero bueno, ahí vemos que en Vía tiene las botas un poquito más claritas, parece. Así que nada. Ya nos fijaremos, Paco. Ya comentaremos. La lleva al Fuenla, ¿no? Ojo, espérate porque se la lleva Pedro León. Pedro León buscaba el 1 para 1, pero estuvo muy atento ahí. La defensa Copete, bueno, en este caso la defensa de la Ponfe, y sacó ese balón. Y ahora espérate que sale jugando por este costado derecho. Ahí va José Amo. José Amo para Gumedina. Este la abre para en la banda de José Río. Atención que puede venir el peligro. Pero nada, finalmente cambio de orientación hacia la banda derecha. Este pareado que la pasa el primer toque para Eric Morán. Ahí la Ponce tratando de controlar la medular. Y nada. Bueno, Paco, a ver si cae ya algún golito, ¿no? Que se está poniendo interesante esto. Sí, se está poniendo interesante, sigue acosando la Ponferradina, lógicamente. Yo creo que lo está teniendo Uy, complicado espérate, Paco, el porque iba Fuenlabrada con Yuri uno en el menos. área que la controla. Madre mía, la que ha tenido ahí la Ponfe. Pero era fuera de juego, porque estaba Yuri solísimo. Estaba muy solo y además le había llegado a su pierna izquierda, aunque bueno, yo creo que a Yuri le da igual, o a cualquier jugador del fútbol profesional le tendría que dar igual, si le va a tu pierna buena, a tu pierna mala, pero sí era fuera de juego de Yuri, así que Pues sí, de luego. Así que nada, Yuri, que me voy con los ojos saltados de a ver cuando me caiga una, porque estoy hambriento, ¿eh? Pero bueno, va a sacar ya al tube de portería, al tube que la pone en largo, buscando cookies al azar. La trata de bajar algún equipo, la bajan tanto en Vía como en Unopina. Y ahora la tiene Sotillos que la abre para Mikel Iriba por ese costado derecho, se apoya en Pedro León que protege el balón, se la lleva, qué clase tiene este hombre, madre mía, Pedro León que la retrasa para Mikel Iriba para enviar y finalmente la sigue teniendo el Fuenla, no la ha perdido. Bueno, ahora sí, fíjate, el gafe comentarista porque la acaba de perder, enviar, así que nada.
sale jugando a la Ponfe. Y nada, Paco, minuto 56. Sigue más o menos igual. Haría un cambio siendo la Ponfe para desatascar un poco esto. A ver, es que está siendo una pared lo del Fuenlabrada, un frontón, en el cual se va estrellando una y otra vez. Se está empezando a hacer quizá algo previsible el juego de la Ponferradina. Uy, espérate, Voy Cookie, a fijarme. que se la trataba de llevar de espalda. Qué listo fue ahí el malagueño. Y sacó una falta de oro, ¿eh? A ver, sí. Espérate que no se saca la falta todavía. Es que te estaba buscando, quería buscar a ver qué alternativas puede tener Joe Pérez Bolo en el banquillo. Pues hombre, tenemos al colombiano Becerra, tenemos hombre, está Sergi Enrich en el Sí, banquillo, pues que sería podría rico. ser algo interesante, Cristian Rodríguez también, Dani Romera, o sea, material tiene arriba, como Sí. para Uy, cuidado el buscarle una balón interno vuelta. para Cookie. Cookie la puede poner en el centro. Que atento estuvo ahí por Valentín. Salva el córner ahí la Ponce. Pero espérate porque se la regala a Dani Ojeda. Y va Dani Ojeda al centro. Madre mía, que la cogía José Amo. Y la tenía que empujar nada más. Metió muy bien la pierna ahí Envia para sacar ese balón. Y ahora la tiene José Río. Ojo que están revisando algo. Están revisando algo. Uy, se ríe. Esa risa, Paco. A ver, el centro de Dani Ojeda. Y hay una. No, no hay nada, Eh, ¿no? Nada de nada. No hay nada de nada. eh, No sé por qué has revisado eso, Paco, pero bueno, ya se pone en juego el balón. no, caía un jugador de la Ponfe, pero yo creo que era, no sé, un choque sin mayor importancia o por su propio impulso, no. A ver, yo estaba buscando que hubiera alguna mano, que estas son las que a Sí, veces nos la perdemos típica en mano, ¿eh? directo. Pero. Pero sí, la típica mano, pero nada de nada. O sea que, nada, que sigan, que sigan. Pues sí, así que nada. Ahí va ahora José Amo jugando, casi de pivote. José Amo que la pone hacia Eric Morán y este la abre hacia la banda izquierda. Cuidado que tiene Perico aquí. Que puede poner el centro José Río. José Río que la pone rasita buscando ahí a Medina, pero nada. El segundo intento tampoco porque mete a cabeza Diegue. El tercer intento. Ahí va Parisado que la controla. La pone para Cookie, qué daño está haciendo aquí, esta parejita. Ahí va Agumedina para Erin Morán. Ojo que pase de Erin Morán para Cookie. Vaya paradón de Altuve al disparo del malagueño, que por poco se introduce a la portería y está sufriendo, Paco, está sufriendo el Fuenla. Está sufriendo, está con un jugador menos. Al margen de eso, yo creo que está, ya sabemos que está en inferioridad, pero está muy metido atrás. O sea, está prácticamente defendiendo dentro de su área. Y me está recordando un poco, no es por recordártelo, ya perdonar a Sergio, al Sporting Málaga, que el Málaga se quedó con un Y jugador espérate, menos y se Paco, echó de más. Sergio Rich sale, Claro, refuerzo, eso es. y Ujú. Cristian también sale. Claro, normal. Tiene que buscar algo diferente John Pérez Bolo. Sí, y A se retira ver, Polantón. se va. Ujú. O sea, Y ataque, todo puro ataque. Se retira un defensa y entra un atacante y encima entra Cristian, que tiene un perfil ofensivo, por Cookie bueno, Salazar, que justo se ha retirado con ese mega disparo que ha hecho. sí, el de Salazar un poco más hombre por hombre, pero el de Sergi Rich creo que va a cerrar con 3 en defensa a la Ponferradina. Pues sí, Visto que la Fuenlabrada no llega a portería, que tiene a Kanté solo allá arriba por ver si caza algo, pero poco más. pues nada. Bien, me parece normal. O sea que, vamos a ver, que vuelve a la carga el equipo del Bierzo. Pues sí, vuelve a la carga. Ahora bastante ofensivo, con Sergi Rich ahí, con Cristian. La verdad que bueno, alternativa en ataque no le falta al cuadro de Bierzo. Y eso, que está sancionado Dani Ojeda incluso, O sea que imagínate ya si no. Ahí va ahora el Aponce por ese costa de izquierdo. La toca Cristian que acaba de salir. Cristian para la medular. Y aquí la tiene José Amo, que ahora está muy adelantado. Lleva unos minutos ya casi de pivote, José Amo. Pero bueno, José Amo que la pone para Eric Morán. Este la pone en largo, cambio de orientación buscando la entrada ahí de Agon Medina, que la pone para la Sergi Enrich. La empaló. Y la primera que tiene ya Paco, Sergi, casi la mete. Y por cierto, un Sergi Enrich que por poco no lo vemos jugando en el Betis Arena, porque el Schalke, pues finalmente no lo fichó, Bueno, se arrepintió a última hora y en vez de en la segunda división alemana, que es donde había bajado el Schalke, el histórico Schalke 04, pues finalmente está en otro histórico también, pero pues en la Ponferradina del Bierzo. Pues yo que me alegro realmente.
que esté más en la segunda división española que no en Alemania, que lo veo más. Hombre, claro, lo tenemos más pillado, ¿no? Así que nada, ahí va Cristian que se va, que bien se va. Hubo falta ahí de enviar, que dice que no, que tocó balón, pero sí, el árbitro decretó falta, ¿no? Sí, ¿era enviado o no opina? No, enviar. No me la cuelas, Paco. Ya has pillado, ¿eh? Ya has pillado el 21 y el 12. No, Pero no, sí, era no enviado lo en he esta ocasión. pillado. A 50% de probabilidad. O sea, Vale, vale. o sea, que Pues nada. mira, te digo que en esta ocasión has acertado. Pues bien. Lo que no sé si hay algo más que la falta. No ha habido cartulina, ¿no? No No, ha no. habido correctivo. Así que nada. Ya le ha puesto en juego Mm. José Amo. José Amo para su defensa, para Parisado. Y espérate porque ataca la Ponfe por lateral izquierdo. Ahí va José Río. José Río se ofrece ahí Dani Ojeda, pero nada. La abre para. Por cierto, antes acabo de caer que he dicho que no estaba Dani Ojeda, no. El que no está es Edu Piau, ¿no? El que no está, el que está. Sí, eso es. Está sancionado. Sí, llevo Esta diciendo Dani jornada. Ojeda todo el partido y dirán, este tío que dice que está sancionado, si lo está nombrando. Pero no. Ahí va Cristian para Diego, para su defensa. Ojo, espérate, porque la Ponfe está tocando. La calma ante la tormenta, como se dice, ¿eh? Pero bueno. Ahí va José Amo en defensa, que le pone un centro, la baja en Vía. Ojo en Vía, que madre mía, parecía que estaba haciendo que los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero nada, se cayó el suelo y el árbitro dice que sigan. Así que ahí va Eric Morán, que avanza unos metros, sigue, deja uno en el suelo, deja dos, la abre hacia la banda, la abre hacia Parisado, que puede poner el centro. Paredo que la ponen cortito ahí para su compañero Cristian que la pone, la saca Nuno Pina, el balón que le cae ahí a Dani Ojeda, balón disputado, la saca como puede ahí el portero, balón que le cae a Cristian, la cambia orientación a ese banda izquierda y ahora es Dani Ojeda que avanza unos metritos, la pone para José Río que puede poner el centro, encara, la pone para Agumedina que pone el centro, madre mía, el balón ahí suelto en el área, lo trata de cazar Sergio Rich, que lo caza, pero nada, hubo falta Paco y vaya locura de jugada. Sí, pero al final para no sacar nada. Y por cierto, nos dice Raúl Cochachi que más 1,5 goles. Eso es lo que él quiere. Pues hombre, al final yo creo que, Bueno, como se suele pues. decir, tanto, Pero espérate, Paco, tanto va a porque hay alcanzar. triple cambio, ¿eh? Triple cambio en el Fuenla. Veo a Iván Salvador, veo a. Bueno, ahora no se ve por la iluminación, que está justo con los dorsales tapándolo. El 22 del Fuenla creo que es, a ver. Es que no se ve bien, pero bueno. Se retira, bien, se El, retira. Mira, parece que se retira mi amigo Envía. Me ha hecho un favor, porque vaya tela. Cachis, cago en la leche. Y se va Pedro León también. Y se va Pedro Eh, León, sí, se va a Envía. Entra Juanma, Juanma por enviar, más bien, ahí en el centro campo, sí, jugador por para jugador. cortar todo, Ahora se va Pedro para León, cortar todo lo que pase. Por Pedro León y Iván Salvador, entiendo. Más sí. tira a la banda. No, pues mira, por Y Pedro el León 20. no, por Pedro León va a entrar Arturo Molina. Ajá, Y vale. el último cambio Arturo ha Molina. sido Anderson, que entra por Alex Mula en el costado izquierdo. Ah, pues al final no ha entrado Iván Salvador. No. Igual se lo guardará Ultra para más adelante. Sí, pues ha O entrado Anderson, se... ha entrado, bueno, el brasileño que llegó a este mercado, bueno, está cedido incluso, del equipo búlgaro, del Charco Selo, ha entrado Arturo Molina, que bueno, este ya lo conocemos más, ¿no? Ya lleva bueno, llegó libre del Levante el año pasado, ya estuvo en primera. Y entra también Juanma, que no conoce a Juanma ya, o sea, lleva ya en el Fuenla toda una vida, como quien dice. Así que nada, posiciones por posiciones, Pago, para reflejar un poco ahí esa medular. Bueno, está José Luis Oltra un poco desgañitándose, lo que a ver si nos lo enfocan, porque me parece que me sigue extrañando lo de que John Pérez Bolo no lo he visto, a ver cuándo ataque el Carlos, porque lo podemos ver cuando ataque el Fuenla, pero está tan poquito, a ver si está fuera del banquillo, porque si no sería muy raro de John Pérez Bolo que no viviera el partido ahí al borde del área técnica. Sí, y fíjate, Paco, que me parece que ha quitado tanto a Pedro León como a, bueno, Mula, porque son dos jugadores de corte más ofensiva. Y yo creo que el Fuenla ya no ve con tan mal ojo un empate en el Bierzo, ¿eh?
Y prefiere poner a Arturo Molina, que es más de corte defensiva, y Anderson, que todavía lo seguimos descubriendo. Pero bueno, la verdad que empieza un poco el Fuenlabrada a torcer el brazo, ¿eh? Hombre, normal. Con un jugador menos y visto el empuje que está teniendo la Ponferradina, yo personalmente también daría por bueno un empate, ¿eh? Si fuera técnico o aficionado del fútbol. Desde luego, ¿eh? Yo también lo daría por más que bueno, pero hay que defender en el Bierzo y solo llevamos 22 minutos, como quien dice, a la primera parte. O sea que realmente aquí queda, ¿eh? Queda tela por cortar. Pero bueno, ahí va Paris a 2. Ahora el Fuenla tocando, perdón, la Ponfe tocando en defensa. Ahí va Cristian de pivote. La controla, la pone para Agumedina. Tiene a Arin Morán en cortito, pero no, decía ponerse en Dani Ojeda. Dani Ojeda que se apoya con Agumedina. Agumedina que la pone para de nuevo para Agumedina. Cuidado Agumedina que sigue. Ojo, cuidado que pare ahí con Cristian. Sigue Agumedina, nadie le para. Madre mía, que no sabía ni cómo comentarlo porque Agumedina nadie le salió al paso. Siguió. Y un poco más Paco y se mete con el balón en la portería. Sí, luego la consiguió, bueno, era Juan Medina, Agur Medina, no sé qué está protestando Agur Medina Trujillo Suárez. Igual quería córner A o... ver, bueno, fuera de juego de Paris a 2 no hay en la pared. Bueno, y menos porque la toca Anderson. Quizá en la prolongación de Sergi Enrich a Paris a 2 sí hay fuera de juego, pero bueno, realmente Uf, justito, ¿eh? hay que tener una vista de lince, hay que tener ahí, también. Hay que tener una vista de garrapata, ¿eh? Como quien dice ahí. Pero bueno, ahí va el... Bueno, por cierto, se prepara otro cambio, ¿eh? Quique Sabeiro. Sí, bueno, pues un jugador más de banda, o yo cuando lo he visto actuar más por Sí, la entra el banda ecuatoriano, ¿eh? izquierda, veremos. Ajá. Así que nada. Uy, Bueno, espérate, pues a porque iba ver, José Río que puede poner centro. José Río, que bien defendió ahí Mikel Eriva. Madre mía, qué partida hace Mikel Eriva defensivamente por ahí, Paco? sí, se está teniendo que multiplicar por esa banda izquierda Y con la espérate llegada de porque Río Reina. se retira Eric Morán y va a entrar bueno, Quique Sabeiro, el ecuatoriano. Pero Sabeiro es más un jugador de banda que no donde estaba actuando Morán, ¿no? Sí, hombre, Eric Morán era la sala de máquinas, pero yo creo que ya todo carne del asador, Paco? O sea, el Fuenla ha Sí, hecho yo creo que ha movido pieza defensiva y dice la Ponce, pues yo voy a mover mi ofensiva. sí, yo creo que centro de campo va a haber poco por parte de la Ponferradina. Todos arriba y que quedan 20 minutos. Hombre, aquí está Sigue el Cristian 0-0. Rodríguez, Sergi Rich, Dani Ojeda, Yuri, Kiki Sabeiro. El único quizá más de corte defensivo es Agus Medina. Cuidado, que vaya. Sí, pero fíjate la jugada anterior que terminada que se ha ido de tres, teórico, lo de Aguas Medina. Desde luego, ¿eh? Y ahí hemos visto una falta de Arturo por juego peligroso sobre Dani Ojeda, ¿no? Que estaba por ahí. Así que nada, no le han sacado amarilla Arturo, Paco. No, finalmente no. Por cierto, nos dice el Gilberto Roque gol. Pues no sé de quién, o en qué campo, o A lo igual mejor que quieres que del haya un gol. Valencia-Barça, a lo mejor, que está jugando también. Pero vamos, aquí por lo menos en Ponferrada de momento goles no hay. Igual es un pizoniso. Dinos de quién va a ser el gol, Gilberto. Sí, porque yo tengo la notificación esta de la Liga Profesional Argentina aquí, ahora mismo, y nada, no me ha saltado ni vaya. Tengo aquí de la Serie A, de todo, y no me ha saltado ninguna notificación. De las 18 grandes ligas, ninguna, ahora mismo. Que yo sepa, que lo tengo aquí todo. Pero bueno, ahí va la Ponce que ataca. Ojo, cuidado, el balón filtrado para Yuri, madre mía, Yuri sigue contra ese balón. Quizá había fuera de juego, pero se quedaba solo, Paco? Sí, se queda fuera, pero es que vive ahí un poco en el límite, o está viviendo en el límite Yuri, y de momento en esta ocasión no lo ha conseguido. Ese límite le ha perjudicado. Por cierto, Yuri, que si no recuerdo mal, tiene una Ah, tarjeta de y a la Arturo sí se la han Yuri sacado amarilla. por el juego peligroso, Paco, Arturo tiene amarilla. Ajá, vale, Porque pues mira, le apuntemos una más. Pues mira, Una más para el equipo del sobre el Fuenla. campo por parte del cuadro local no hay nadie con amarilla. Y en el banquillo tampoco. Y por el visitante, Arturo Molina y Juanma con amarilla, justo los dan salir, lo han recibido. Y pues se ha Cristóbal Márquez, así que nada. Ujú.
Yo pensaba que Yuri tenía una cartulina, pues no, me he equivocado. No, no, y espérate que la pone por Valentín, cuidado que el Fue la puede rascar oro de estas acciones. Ahí va Juanma que la pone para arriba, Mikel Iriba, cuida la contra el Fue, la Ponce que es muy peligrosa. Ahí va José Río que la pone en largo, cuidado que aquí tiene peligro. Ahí va Yuri, Yuri, madre mía, que bien se tiró, que bien se tiró Sotillo, porque Yuri puso la cuarta ahí, Paco. El trabajo defensivo tanto de Sotillos como de Miguel Iribas que se están teniendo que multiplicar, pero de momento no está saliendo bien el partido para Oltra, pero yo creo que se le va a terminar haciendo largo. Pues Largo, sí, muy largo para el Fuenlabrada. llegamos al Ecuador, de hecho, de la primera parte, van 25 minutos prácticamente ya, o sea que queda la mitad, quedan unos 20 y pico minutos, pero bueno, llegamos al Ecuador de la segunda parte, todo por decidir. Mis últimos 25 minutos de partido y ahí va la Ponce jugando por esa banda izquierda. Vemos ahí mucha gente esperando el centro. La controla Sergio Rich. La controla Kevin, la controla de pecho. La abre hacia la banda derecha. Dani Ojeda para Parisado. Parisado que pone el centro. Se tiró Sergio Rich, pero no tenía hueco, Paco. No, ahí le cerraban muy bien nuevamente la defensa del Fuenlabrada, por mucho que proteste. No sé qué protesta ese Jerry realmente. Que está empezando a perder, yo creo que la picardía un poco de Altuve, que da la vuelta a la portería. Ahora estos minutos, el Fuenlabrada, no sé, quizá empieza a perder tiempo, un poco lógico, porque el resultado les favorece. Desde luego. Veremos a ver. Pues sí, está ya el cronómetro quema, ya como que en vez de avanzar va para atrás, como quien dice. A veces los equipos cuando van ganando dice que el cronómetro avanza, pero cuando uno va perdiendo, uno va sufriendo, el cronómetro va para atrás. O sea que nada. Así que la tiene de nuevo la Ponce, fue prácticamente encerrado, ahí en su campo. Ahí va Medina que la pone, buscando ahí a Dani Ojeda, la controla Parisador, que llegó, la abrió para Dani Ojeda contra Anderson, que bien se la lleva Dani Ojeda, a Trompicone, la pone para Cristian pone un centro, pero no hay nadie. Así que espérate porque la recupera la Ponce, le quema el balón al Fuenla. Ahí va de nuevo la Ponce atacando. Ahora por el costado izquierdo, hago Medina para José Río. Este se la devuelve y ahora la Ponce prueba suerte por el costado izquierdo. No, le gusta el derecho, le gusta el derecho porque sigue insistiendo por aquí. José Amo para Parisador. Parisador de ahí que caracolea, pero la pone hacia atrás. Ojo que viene el centro, pero no, finalmente la despejó el Fuenla, pero qué poquito le dura el balón, a cuatro visitantes, Paco. Sí, realmente poquito no le dura nada. Cuando harían bien, si pueden, desde luego, en tratar de mantener alguna posesión Uy, larga espérate, que porque le puede venir un diera. centro peligroso de José Río. José Río que la pone, metió la pierna de Mikel Iriba, despejó ese balón como pudo. Anderson que la pelea con Parisado. Madre mía, que lucha se traen estos dos, que eso que acaba de salir. Y ahora la tiene Cristian que pone un balón ahí para Sergio Rich, que la abre hacia la banda de Dani Ojeda. Qué bien Dani Ojeda, emparejado ahí con Anderson. Y finalmente metió la pierna el último jugador del Fuenla. Y vemos ahí al Dair Fuente. Vemos, bueno, está ahí todo el mundo calentando por parte del Fuenla, pero bueno. Ahora cuidado que la tiene Sergio Rich, la pone de espalda para Dani Ojeda que pone el centro, tocó un Paul Valentín y la intenta bajar ahí Anderson, pero espérate que le hicieron falta, no, la tiene Cristian a la frontal del área, Cristian la abre, puede venir el disparo, madre mía, se fue fuera por poquísimo el disparo de Agus Medina, qué trayazo, Paco, pero es que es lo que pasa, que cuando no hay espacio hay que tirar desde fuera. Sí, la verdad que Agus Medina, si tú decías anteriormente que es más defensivo, yo entrando y cada vez que tiene ocasión, yo creo que ya ha metido algún gol así de esta factura Sí. en estas últimas jornadas y hay que seguir intentándolo. Está muy cerrado la defensa del Oye, Fuenla vaya y minutos de yo creo que ese agobio que ha tenido, disparo, claro, es que, pero tiene que intentar algo diferente el Fuenla. Un amagar un disparo, pues la próxima vez estará menor cerrado el equipo, no sé, algo. Sí. Buen partido también de Dani Ojeda, pero Por cierto, equipo del Paco, Bierzo. ahora que ha dado una mini tregua a la Ponce, hay 12 personas, yo creo que lo máximo que hemos tenido esta noche, ahora mismo 12 personitas, le animamos que se suscriban, ¿no? Díselo tú, Paco. Sí, que estamos a unos pasitos realmente de llegar a esos 400, que la verdad que nos haría mucha ilusión terminar este maratón de partidos con una cifra tan redonda,
pues si no estáis suscritos a nuestro canal con el mejor contenido de la Liga Smartband, pues hacerlo. La verdad que os ofrecemos los partidos en directo, los resúmenes, las crónicas, las previas. Yo creo que qué mejor motivo para estar con todos nosotros jornada tras jornada. Espérate, Paco, Vamos porque allá a ataca a la Ponce, que lo Ponce. sigue intentando. Ataca a la Ponce y sacó un córner ahí por ese costado izquierdo. Lo sacó Quique Sabeiro, que acaba de entrar, el ecuatoriano. Y nada, Paco, es que no podemos ni publicitar nuestro canal de YouTube, ¿eh? No, no nos dejan. Es normal, lo sigue intentando ahí la Ponferradina, que este empate, pues tal y como se han dado las circunstancias, un jugador más, yo creo que le sabría Espérate, poco, Paco, a muy que la poco. va a colgar, ¿eh? La va a colgar Agu Medina, que marca jugada ya. Y puede ser jugada peligrosa. Agu Medina que la pone en cortito para José Río. Este se la devuelve. Agu Medina que la cuelga. Metió la cabeza ahí Anderson. El balón que le cae a Quique Sabeiro. Madre mía, al palo Quique Sabeiro. Rechaza a Yuri. Y vaya paradón. Vaya paradón de Altuve. Qué disparo del ecuatoriano desde la frontal del área. Habría sido auténtico golazo. Le dio al palo. Aprieta el Toralín. Porque hay corner, Paco. Espérate, ahora me lo cuentas todo. Porque vaya disparo de Quique Sabeiro. Y después el rechace le cayó a Yuri. Y vaya paradón de Altuve, ¿eh? La más clara del partido. Se está animando esto. Se está animando. Y el Toralín lo sabe y aprieta. Ahí va el corner. La va a colgar la Ponce. Atención, el balón colgado. Ojo, el balón que casi es gol olímpico. El rechace para Yuri. Madre mía. El balón que se fue al lateral de la red. Y hay... No hay córner otra vez, Paco. Pero madre mía, que casi vemos un gol olímpico ahora. La sacó Altuve. Y Yuri, que por poco la remata, ¿eh? Bueno, la remató, pero se fue al costado de la red. Sí, no, finalmente saque de portería. Por cierto, si tienes un momento, mira el chat de YouTube, que ahora sí que es tu momento. Mariana Alessandra, ahí te Dice... la dejo. Dice... Now si un gol ate agora. O sea que... Hala, tradúcelo. Sí, Yo bueno, creo que dice que algo de... que casi marca aquí, que Sabeiro ha dicho. Vale. Se Y ojo refería que a se animan Sabeiro, los Marina Alessandra. brasileños. Dice Hudson Weiser. Weiser. O sea que Vamos, bueno. pues nada. ¿Cómo se dice suscribirse en brasileño? En portugués. Fala galera, Sería buen fala momento. galera, suscríbanse. Campanita, campanita. Sí, sí. Campanita. Bueno, pues, Campanita. Bueno, espérate, porque ataca ahora la Ponce de nuevo en el respiro último. Prácticamente 12-13 minutos de partido sin el descuento. Nada. Parece que ahora hay una mini tregua después del disparo del ecuatoriano, Paco. Y el cómo aprieta el Toralín, ¿eh? Y Altuve, vaya mano que ha sacado, ¿eh? Está salvando ahora. Está sosteniendo a la Ponce, ¿eh? sí, vamos, hoy yo creo que se está ganando el sueldo al Tuve y lo que le queda, dan 11 minutos más lo que hay. La del palo no tiene nada que hacer ahí, pero la que saque después de Yuri, esa mano es espectacular. Brutal, lo del portero del Fuenlabrada. Sí, sí, ¿eh? Y espérate, ojo que la tiene algún medida frontal. Cuidado que tiene hueco Yuri. Puede golpear Yuri, nada. Le prefirió dar colocación que potencia. No, perdón, potencia que colocación. Y se le fue alto, así que nada. Y espérate porque va a entrar Soldano. El delantero, Soldano. Que para hacer paripé, ¿no, Paco? Como quien dice. El argentino. Pues intuyo que por Kanté. O sea, no lo veo ahora mismo a Ultra colocando los delanteros en el campo. Sí, No está sí. la cosa No para... veo un 4-4-2 ahora mismo, ¿eh? No. Venga, más comentarios de los tuyos. Elielton Elías. Uy, a ver, espérate que Mm, lo leo, Paco. Es brasileño, ¿no? sí, pero este es cortito. No sé Vale, a qué ha querido ver. decir tampoco. Uy, dice Praquima. O sea que bueno, se está Yo quejando. sé que tú yo sé que tú estabas estudiando italiano. Yo creo que te has equivocado. Tienes que estudiar portugués No, para yo, estos yo partidos. soy plurilingüe. Yo soy ciudadano del mundo. Yo hablo de todo. Gran conocedor Y de lenguas, espérate, nuestro amigo Sergio obviamente, Guetta. Paco, esta era una ecuación fácil. Se va a Kanté, entra Soldano, el argentino. Bueno, No se arriesga a déjame, hacerlo. para una que acierto en toda la tarde, está bien, ¿no? Estará así, lo que dices tú, estará muy sencilla. Sí, sí. No, no, lo que hemos dicho, no veíamos un 3-5-1 ahí del Fuenla. Pero No, bueno, y Soldano nos han contado que viene cedido delantero. O sí. sea que estaba Por muy cierto, claro. nos dice aquí me dice un compañero por privado, Soldano, me la agarra, pero bueno, está muy feo, está muy feo. Es una rima que es muy fácil, pero no la voy a leer
aunque nos la suelten por privado, no la voy a leer, porque desde luego que aquí estamos por el fútbol, ¿eh? Pero bueno, la verdad que nada. La gente aquí que te tira la lengua, ¿eh? Pero bueno, ahí va José Amo que la abre para el costado derecho, ojo a Dani Ojeda que puede por el centro, Dani Ojeda que recorta, dejó a Paul Valentín casi en el suelo y finalmente metió ahí la pierna a un jugador del Fuenla y será saque de banda. Ahí vemos bueno, cuidado, espérate, porque ahí va Paul Valentín protegiendo el balón con Parisado. Viene a la ayuda y a la carga Sergio Rich, que se llevó el balón el más listo de la clase, pero finalmente no, fue fuera de juego porque vino y claro, le pilló ahí a contrapié, Paco. Sí, pero es verdad, la acumulación porque debería ser Henry sin que Sí, nadie sí. le viera, entre comillas. Y yo no sé si había salido el balón o... sí, creo que no sé qué ha pitado el juego de línea, pero bueno, el caso es que saque de portería para Sí. Altuve, Paco, unos este segundos brasileño no de es, ¿no? calma, Brasileño Marc no es porque ¿no? dice que ha puesto que ganar a Ponce, que tiene que ganar, pues hombre, más no puede hacer. O sea, le ha dado el palo, está jugando con unos más, está teniendo todos los colores, está ahogando a la fuela. Le decimos a Marc que de luego que por intentarlo no va a quedar, ¿eh? Y todavía tiene tiempo. Sí, pinta tiene que al final caerá al gol, o si no, la verdad que habrá que darle una bola de honor en defensa al Fuenlabrada. No, de Pero luego vamos, se están yo sacando el apuesto. máster, ¿eh? El máster en defensa del territorio nacional. Vaya, mañana están en la mili, ¿eh? En los del Fuenla, ¿eh? Porque vaya defensa. Yo, entre comillas, si tuviera que apostar por algo, apostaría por una la Ponferradina, pero ya sabemos cómo es todo el mundo del fútbol. Ahora mete una Soldano y nos quedamos todos con una cara de... Soldano, vamos. sí, sí. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien ver el cartel ese, el mensaje que nos han dicho por privado, ver el cartel ese ahí, Soldano. Anda que no estaría gracioso, ¿eh? Que meta Soldano y saque uno del Bierzo ese cartel, ¿eh? Soldano... Anda que no, ¿eh? El pareado. Pero bueno, estaría gracioso, ¿eh? Pero espérate que trataba, no se entendieron ahí Parisador y Dani Ojeda, que le puso un balón en largo, pero nada. Ojo que hay cambio. No hay cambio, ¿no, Paco? Que han enfocado ahí la banda, pero nada. No, al final nada. O sea, estaba paresador, no hay ningún cambio. Por cierto, Va- nos decía J. García que vaya tela. Pues sí, Bueno, no vaya sé a qué se tela, refiere. supongo que de la Ponce, que ha tenido de todas las formas, tamaño y colores, y claro, J. García está como nosotros, ¿no? En plan, vaya tela que esto siga 0-0. Sí, increíble. Pero Desde bueno, luego, así ¿eh? es el fútbol Compartimos y su así es opinión. la Liga Smartbank. Compartimos su opinión. Y Oltra, lo que es la defensa, lo ha ejercido esta semana. Y Paco, ya somos 392 personitas. Ya nos falta menos para llegar a los 400. Y nos dice Elton, no va a ser ningún gol. Que no va a haber ningún gol. Y está enfadado. Y claro, porque quiere un gol de la Ponce, Paco. Y Bueno, espérate, Paco, normal que se que quiera, aguanta la risa la cámara, ¿eh? Que lo he visto ahí. normal que quiera un gol de la Ponfe, como que quiere mucho aficionado del Bierzo. Pero bueno, aún le faltan Y cinco espérate que va a minutos y medio salir. más lo que añade al colegiado. Y va a salir otro cambio, ¿eh? Va a salir otro cambio ahí. Pero bueno. Ataca la Ponce ya con un 4-2-3-1 clarísimo. Ahí lo vemos, con Cristian y Quique la medular. Y de enganche Sergio Rich. Y interiores Dani y Agu Medina. Agu Medina que estará un poquito más a la derecha, Paco, si te das cuenta. Sí, y yo, bueno, sí, yo creo que casi se lo podía permitir. Recuerdo que John Pérez Bolo, tanto en el Rayo Vallecano como en el de delantero. Sí, Yo me sí. hacía un autocambio si fuera él. O Desde luego, sea, ¿eh? es lo que le falta. Y Es espérate, lo que le Paco, falta porque por quedan, hacer. quedan 5 minutos y estoy más nervioso que el lotero cuando es el día de Navidad, ¿eh? Pero bueno, ahí va Cristian que la pone hacia la banda derecha, Parisado con Agu Medina, ahí va el centro de Parisado, buscando a Sergio Rich, que la deja Agu Medina, el remate para adentro, ¿no? ¿Cómo que para adentro no? En la línea, el remate de Dani Ojeda no ha entrado de milagro, porque eso era para adentro, he cantado el gol. Bueno, vemos la jugada, la pared de Agu Medina con Parisado, el centro, Sergio Rich la deja de maravilla para Agu Medina y el remate de Dani Ojeda que da el palo y no entra porque la Virgen del Pilar del Zaragoza no ha querido, Paco. No, o sea, no sé, a ver, ahora vamos a tener No, una no, no, imagen no ha mucho entrado, mejor, no ha entrado. más en línea. Qué suerte ha tenido ahí Altuve, Pero, porque además es pero que Altuve, pega en estamos el diciendo la palo. lotería, pero que Altuve la compre mañana ya, vaya.
ha pegado en el palo, le rebota, pero no le rebota lo suficientemente fuerte para que se vaya dentro. Es capaz de recogerla. Pues Pues J. ya te digo García, yo, Marc, lo siento, pero 2 palos, un gol casi fantasma, más no se puede hacer. Más no se puede hacer. Y no, por... se va Ríos Reina y entra Ricard Puyol, Sí, eso he que visto. si no recuerdo mal es lateral izquierdo. No sé, es que Sí, lateral te sobra izquierdo, en defensa. posición natural, Que sí. te El... sobra en defensa el bolo. O Sí, sí. sea, el entrenador de la Ponfe, tal y como Sí, está pero el bueno, partido. José Río estaba Mira, jugando bien, aunque Mikel Iriba ha hecho un partidazo, Paco, ahí por esa banda. sí, sí, espectacular el lateral derecho del Fuenlabrada. La han anulado ¿Ha visto completamente. qué rápido le ha devuelto el balón John Pérez Bolo para sacar de banda? Sí, y Qué bueno. espérate, Paco, que hace que esté gracioso que ahora llegue Solano, que agarra un balón ahí y vaya, Uy, espérate, que balón más bueno para Quique Sabeiro, que puede tirar Quique Sabeiro en la frontal del área, que la pone para Yuri. Yuri que dispara, nada, fuera juego de Quique Sabeiro, que se echa al suelo, se lamenta, madre mía. Esto parece el muro de lamentación en Israel, Paco. O sea, todo el mundo al suelo. Sabeiro, Yuri, sí, yo creo que era fuera de juego, claro. No de Yuri, sino de Sabeiro, ¿vale? Pues 3 minutitos más lo que añade al Sí, colegiado. Veremos a ver. y el Fuenla, este punto, mañana puede ir con la grúa del autobús a celebrarlo porque vaya puntazo que está sacando, con uno menos desde el minuto 40, vaya. Y Paco, Otra somos vez veo la 25 de... personas, ¿eh? La gente se anima, 25 personas, y es momento de decirle a todos que nos apoyen y se suscriban, porque nos estamos forzando aquí desde las 4 de la tarde. La gente no lo sabe. Desde las 4 de la tarde llevamos comentando a Liga Marván. Sí, los recién llegados, los que acaban de llegar ahora no lo saben, pero bueno, estamos al borde de los 400 suscriptores. Es muy fácil, campanita, suscripción y luego pues aparecen las notificaciones cada vez que tengamos un vídeo, que es Sí, habitualmente, que si te nos interesa apoyen la Liga en suscribiéndose. Barban, ahí estamos. Pero bueno, ya vamos de tirón hasta el final, minuto 88, y no os extrañen ustedes, sigue atacando a la Ponferradina, Pues sí, minuto como está 88. sucediendo durante toda la segunda parte. Y bueno, madre mía, Dani Ojeda, que un poco más le pide la cartera al árbitro porque se dijo que era saque de puerta y no saque de esquina, Un poco más. Pero bueno, la verdad que hay tensión. Los jugadores de la Ponce, vemos a John Pérez Bolo que se va a romper la mandíbula y mañana va a tener que ir a Vitaldent, Porque bueno, no es promoción, que conste, no nos pagan ni un duro. Pero bueno, ahí va la Ponce tratando de salir. Ojo, cuidado que viene la sorpresa. Roba arriba el Fuenla. Qué bien se va ahí el jugador del Fuenla, que creo que Arturo Molina que ha salido. Arturo Molina que la pone para Diegue que la pone largo, la protege ahí alguien en el córner, la protege Anderson, pero nada, finalmente la recupera rápido, no tiene tiempo que perder la Ponce y este Senior Rich que la pone para la banda izquierda, ahí va, el recién salido. El lateral izquierdo, Ricard Puyol. Ojo que puede venir el centro. Que bien se va de uno, se va de dos. Ahí va Quique Sabeiro. Nada, no se entendieron. Pero espérate que le cae el rechace a un jugador del Dani Ojeda que pone el centro. Madre mía, Paco. Me estoy haciendo un lío porque es que esto está siendo una locura, Esto está siendo una auténtica locura. Y bueno, finalmente Altuve se está lamentando Yuri jugada tras jugada porque no llega ese gol. Sí, sí. Estamos llegando ya al final de los 90. Por cierto, nos decían, a ver si marca la Ponce, Adrián Expósito, tiene oportunidad. Preguntaba, sí, claro que Sí, la tiene. de hecho la tiene Excepto la más que segunda nunca ahora parte. mismo, vaya. Si Más gana Ponce me 1,5 suscribo. complicado. Vamos, Ponce, tú puedes. Eso nos ha dicho Edgar Granados. Vamos, Y Ponce. si no, y si no gana porque no puede marcar al final a Ponce o marca el Fuenla, pues también, hombre, Oye, estás aquí Edgar, que viviéndolo estamos con nosotros, aquí Edgar. dejando la garganta a las 4. Y espérate porque hay tiempo crítico, tiempo de descuento, 3 minutos. 3 minutos le queda a todo el mundo para que se suscriba y den like, Paco? Pero bueno, ahí va Agus Medina que pone el centro. Finalmente despejó ahí un jugador del Fuenla que casi no toca el balón el Fuenla, O sea, solo nombro jugadores de la Ponce, pero es que no toca el balón, Pero bueno, ahí va José Amo, casi de pivote para Dani Ojeda. Dani Ojeda que la pone en la medular para Cristian que cambia orientación hacia ese costado izquierdo, buscando la llegada ahí de Ricard Puyol. Ojo, cuidado que tiene peligro aquí ahora la Ponce. Dani Ojeda en la frontal que puede disparar, la abre hacia la banda derecha para Parisado que puede por el centro, Parisado que la pone, nada, Sergio Ri demasiado largo no llegó, de todas formas estaba cubriendo ahí bastante bien un jugador del Fuenla, Arturo Molina, dice ok, Sergio Rich, pero cuidado, se está agotando el cronómetro, Paco. Quedan 2 minutos, pero del descuento ya,
Sí, quedando el descuento. Nos dice Adrián Expósito que si marca la Ponfe se lleva 130 euros. Pues bueno, ánimo, Por aunque cierto, aún nos te quedan quedan 2 minutos. 6 suscriptores para los 400. Qué bonito sería los 30 personas que estéis aquí, que nos ayudáis a cometer eso. Y espérate que Yuri se va a la calle. ¿Yuri se va a la calle? No, no, amarilla, ¿no? Es que No, tenía no, las dos amarilla cartas. al tuve, vale, por protestar. Y Ah, vale. Estaba Yuri que comiéndole que le sacara amarilla, vale, ya decía yo que me he rayado porque he visto ahí. Uy, espérate que tiene oportunidad Anderson con emparejado ahí. Madre mía, esto es una auténtica locura. Ahí fue a defender Paris Adot, también Sergio Rich que bajó a defender. Y nada, no pudo hacer nada ahí Anderson. Y la apaña rápido, porque quedan 2 minutos. 2 minutos. Hago Medina, que quedan 2 minutos para que todo el mundo se suscriba. Ahí va la Ponfe, atacando toda la carne en el asador. No queda nada, no queda prácticamente nada. Hay que ponerla arriba ya. Un minutito, un minutito. Ahí va Agu Medina la medular. La controla, la pone para Cristian. No hay tiempo que perder. Cristian la abre para el costa de izquierdo. Quique Sabeiro para José Amo. La pone para Agu Medina va a poner el centro. Balón filtrado. No, se equivocó porque tendría que haber jugado arriba. Y mira cómo sale el banquillo. Se comen a Agus Medina, que sigue arriba. Agus Medina, que madre mía, qué presión debe tener el chaval. Agus Medina para Paris Adot, saque de banda y va a ser la última, Paco. 30 segundos, la pone ya en juego. Agus Medina de nuevo. Agus Medina para José Amo que cambia orientación porque por la derecha no funciona. Y la pone para la izquierda, para Cristian. Cristian que se apoya ahí en Yuri, que ha salido bastante bajo. Atención al disparo, nada. A las manos de Altuve. Y parece, Paco, que esto se va a acabar aquí. Pues eso es lo que quiera Altuve, desde luego, que bueno, hay que decirle a Altuve que tiene una cartulina amarilla, o sea que tampoco puede alargar mucho esa pérdida de tiempo, pero es normal. Intente Adrián cierra apuesta. Fuenlabrada. Adrián cierra apuesta que quedan 3 segundos. Sí, y por cierto, a falta de 5, estamos en 195 suscriptores. Sí. Venga, antes de que termine este partido. Que somos 30 personas, vale. ¿Cómo que te creceláis? Apoyarnos, que nos estamos aquí dejando la voz. Llevo de las 4 de la tarde que no puedo más. Todo por vosotros, no ganamos ni un duro aquí. Lo hacemos para que la gente pueda disfrutar de Liga Marvada de cualquier rincón del mundo. Ahí va a poner, va a colgar, ¿eh? Va a ser la última. La cuelga a Mira Pesade como si fuera un pivote, buscando una cabeza. La tiene Mikel Iriba, que se la quita de en medio. El árbitro va a pitar, ¿no? Mira el reloj. Está muy nerviosa la gente del Fuenla. Paris Adot va a dejar una última. Bueno, parece que va a dejar un minutito más. Ahí va Paris Adot, que la cuelga, buscando a Quique Sabeiro. Se la encontró Sergi Henry sin querer, pero despejó a Mikel Iriba, metió la pierna. Madre mía, qué nervios en el Toralín. Se le escapan 2 puntos a la Ponfe. Se le escapa la posibilidad de alcanzar ascenso directo. No queda nada. 7 segunditos, nos vamos al 94. Ahí va Dani Ojeda. La va a colgar Dani Ojeda. Uy, madre mía, si llega a pillar ese balón Sergi Henry. Se tira al suelo Altuve, como si se hubiera muerto casi. Y final. Final, pita el colegiado. Fuenlabrada se lleva un puntazo del Toralín con uno menos aguantando. Ponferradina 0, Fuenlabrada 0. Auténtico partidazo. Y qué oficio ha tenido el Fuenla y qué temple, Paco, para aguantar este resultado. Sí, aunque no sé qué sigue reclamando Yuri. Yo creo que reclama que lo de los 4 minutos llevaba 4, añadido 3, pero al final han sido 4. Lo que decíamos, matrícula de honor en defensa del Fuenlabrada. No sé qué está reclamando última hora. Yo lo que suelo decir siempre, o sea, si ha pitado el árbitro ya poco más que se puede reclamar. Mikel Iriba es un partidazo realmente, agotado. Se saluda con Agus Medina, Sergi Riz con Juan Marrero, ya 2 grandes veteranos, Sergio con Pedro León, ex compañeros de Eibar, ¿cierto? Si mal no recuerdo. Sí. Y creo que estamos a 4 o a 3. Vamos, estamos a muy poquito de esos 400. Vamos a aprovechar. Qué bonito sería cerrar el directo con 400 suscriptores, ¿eh? Las 15 personitas que hay por aquí, si alguien no está suscrito, no sabéis con qué felicidad nos iríamos a la cama, ¿eh? Prácticamente rozando los 400. Sí. Pero bueno, la verdad que, madre mía, ¿eh? Desde las 4 de la tarde que llevamos comentando, empezamos con ese partido que fue... No me acuerdo ya ni qué partido comentamos a las 4, Paco, fíjate tú. El Valladolid, el Leganés Valladolid, con esa victoria pucelana. A las 4, sí. Seguimos con la Real B y hemos terminado con la Ponfe, ¿eh? Desde las 4 menos 5, hemos estado en directo prácticamente, ¿eh? O sea, hasta las 11. Esfuerzo titánico que hemos hecho aquí, por todos vosotros.
salvo una pequeñita pausa antes de las 9 Pero vaya, para de 20 descansar un minutos, poco, como quien dice. 20 minutos, media hora como mucho. Sí. Y ahora, bueno, antes de irnos, evidentemente, ¿cómo analizamos este partido? Pues Para quien no se haya seguido, evidentemente, ya sabe cómo ha sido todo, pero a quien se engancha a última hora, ¿cómo podemos analizar este Ponferradina 0 Fuenlabrada 0? Y pues, con un jugador menos, yo creo que casi 60 minutos el Fuenlabrada, y que haya aguantado el empuje de la Ponferradina, pues ¿sabes? resúmelo tú, Paco, que yo estoy aquí ahora mismo y flipando, viendo esto. Pues es que es complicado de analizar. Pues quiso y no pudo, la Ponferradina yo creo que por momentos quizá le faltó ideas y se hizo previsible quizá su ataque. Alguna jugada de algún Medina, Sergi Rich cuando salió también lo intentó, Yuri acabó ya que no es brasileño, Parisado por la derecha, Río Reina por la izquierda, intentaron, Dani Ojeda también me gustó bastante, y luego pues el trabajo titánico pues, tuve de Miguel Iríbar, de Sotillos. Es que yo creo que al margen de en ataque, que poco ha ofrecido desde luego el Fuenlabrada, defensivamente no se le puede pedir más al conjunto de José Luis Oltra, que se lleva, que me disculpen los aficionados del Bierzo, desde luego, un merecido punto del Toralín, este Sí, inexpugnable campo. sí, ¿eh? Desde luego que puntazo el que ha ganado el Fuenla. No ha conseguido hincarle el diente ahí en la Ponce. Y nada, Paco, pues ya nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Igual tenemos vida al margen de gol de plata, aunque no lo parezca. Igual va Aunque siendo parezca que hora no de... tenemos familia ni amigos, sí la tenemos. Y están hasta los dos pares de nosotros hoy. Sí, un poquito. Pero bueno, lo que hemos dicho ya, pues que hay jornada intersemanal a partir del martes. Bueno, no sé cuándo es la jornada intersemanal, que empieza el miércoles. El martes, ya El mar- Con un Málaga Huesca a las 7. Allí Uf, en territorio ascense. territorio del Cense, te iba a decir a mantener la racha en la Rosaleda, pero bueno, No, no, no. intentar sacar... A intentar revertir la dinámica de colista fuera, más bien. Pero bueno. Sí, es verdad que el Málaga fuera pues le pasa como al Zaragoza en casa, que no es capaz de ganar un partido. Pero bueno, siempre hay que intentar romperlo. Igual sería un buen campo el Alcoraz para intentar romper esa mala ¿Y qué racha. te gustaría que la rompiéramos ahí, Paco? Bueno, vamos a ir despidiendo ya por hoy. Nos vemos mañana con el resumen de la jornada. Lo haremos por la mañana, para por la tarde a tenerla libre y estar tranquilo. Y porque después aquí soy los pronósticos, así que nada. Mañana, directo el resumen de la jornada. Y por la tarde tranquilo y a descansar. Y con nuestras cosas. Y a disfrutar de la vida. Así que nada. Yo soy Sergio, me despido por hoy ya por fin. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a decir por fin? Me despido por fin. Pero es que es lo que hay, por fin me despido ya de una vez. Así que nada. Muchas gracias, Paco, por estar aquí hoy. Pues muchas gracias a ti y a todos nuestros amigos, usuarios, oyentes, como bueno, todos, a nuestros amigos, que realmente es como lo consideramos a todos ellos. Pues sí. Pues que ha sido todo, que la verdad que ha sido agotador, pero muy placentero. Y que, bueno, mañana por la mañana estamos otra vez. O sea, para Sí. quien nos quiera ver en directo, además mañana El con que la... todavía no mañana- aguante, el que todavía tenga los dos pares de decir otra vez estos tíos, pues sí, mañana. Pero mañana con cámaras incluso, Sí, ¿no? Para sí, el que con no nos cámara. vea. Mañana verán las caras, por supuesto. Porque es resumen de la jornada, o Perfecto. sea que vaya. Bueno, pues mañana nos preparamos todo lo que sepamos de esta jornada. Yo la verdad que he visto unos cuantos partidos, aparte de los de hoy. O sea, que la verdad Algo que he visto esta jornada, algo he visto, me parece a mí. algo. 3 partidos hoy, el Málaga Zaragoza ayer, el Sí, sí, Almería. algo he visto de Liga Algo, Marván esta jornada. algo hemos visto. Pues no, Algo nos gusta el fútbol no de la digo, Liga no Marván. digo que me he visto todos los partidos para no quedar mal y quedar aquí como antisocial, pero sí, algo he visto. Así que nada, yo me despido. Nos despedimos ya por aquí, Paco. Así que nada, hasta mañana. Muy buenas noches a todos.